Hola a todos, ¿qué tal? Un día más con ustedes. Vamos a hablar de un tema nuevo, con un invitado nuevo y con todo nuevo, pero un tema donde vamos a ir con el viajero cuántico hacia atrás en el tiempo, aunque de vez en cuando volvamos al tiempo actual para poder transmitirles todo lo que queremos decir. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. El tema de esta noche es historia de María Magdalena, la historia desconocida de María Magdalena, que es como se llama el libro de Óscar Fábrega, de la editorial Almufara, que nos hace llegar la editorial y que creemos muy, muy sugerente. Porque la verdad es que la historia de María Magdalena es no bastante desconocida, sino muchísimo desconocida, en el sentido de que hay pocos trabajos hechos sobre ella, incluso en el Antiguo Testamento, pues se menciona muy pocas veces, lo que la hace más atractiva. Bueno, buenas noches. Lo que yo creo que es conocidísima, claro, lo que es desconocida es esa otra historia que se ha investigado, ¿no? Cuestionando un poco la historia o la imagen que nos había transmitido la Iglesia, porque de María Magdalena se ha hablado mucho, pero claro, en un sentido distinto al que se está investigando ahora. Yo diría que ¿por qué ahora se habla tanto de María Magdalena? Yo creo que Dan Brown, con su novela El Código da Vinci, abrió una especie de espita en el sentido a nivel popular, porque la gente empezó a cuestionarse el papel de María Magdalena, su vida, su imagen, toda esa vida que la Iglesia nos había transmitido, de prostituta, de mujer de mala vida y luego redimida por Jesús por su arrepentimiento, ¿no? Esto es lo que la gente quería creer. Dan Brown dio una imagen de que en realidad no era no era eso, esa mujer que conocíamos a través de los evangelios, a través de la iglesia, sino la mujer amada de Jesús, la esposa, la que le dio descendencia con la que luego María Magdalena huyó a Francia y ahí pues bueno, pues se multiplicó, ¿no? Incluso se dice que los capetos son descendientes de Jesús y de María Eso, Magdalena. eso, eso sí fuera así, porque hay Claro. otros escritores como Andrea Faber-Kaiser, que había escrito que la descendencia de María Magdalena acaba en la India, fíjate tú, Sí, sí, como en su libro Jesús vivió y murió en en Cachemira. Cachemira, efectivamente, pero aunque nosotros seamos fans de Faber-Kaiser, un gran escritor, un gran investigador, no sintiéndolo mucho, no se puede comparar con la gran difusión que tuvo la novela de Bueno, Dan claro, Brown. en Entonces, cuanto a novela, claro, en claro. cuanto a novela, pero por eso digo que Dan Brown abrió una especie de espita para que a nivel popular, no a nivel de los más eruditos, sino a nivel popular, pues la gente se quedase con esa historia que él cuenta, que es una historia de ficción. Yo hablaba con muchos compañeros y compañeras de trabajo y realmente creían que eso era real. Yo decía, a ver, que es ficción, que no lo sabemos. La gente se creyó eso, quiso creer esa imagen, esa versión nueva de María Magdalena. De- Bueno, y otros, quiero decir, es que en realidad después de Dan Brown se abre la espita para que muchos nuevos investigadores entonces, porque algunos eran bastante jóvenes, otros no tanto, pues se dedicaran a investigar este gran misterio que es María Magdalena. Yo recuerdo a Juan Luis Cebrián, el malogrado Juan Luis Cebrián, que escribió un libro, Res Mundi. Luego ese libro se rehace, lo rehacen Lorenzo Fernández Bueno y Josep Guijarro, ¿sabes? ¿Te acuerdas de Josep Guijarro? claro. Y lo titulan La conspiración del priorato de Sion, Ujú, y ahí se habla de las claves del enigma, precisamente de lo que tú dices de Francia, de René Le Chateau, ujú. esa parte del sur de Francia, supongo que también saldrá en el programa de hoy, donde parece que se refugia de alguna manera María Magdalena y Tus hijos. sus hijos y su descendencia de alguna manera también, ¿no? Siempre, por supuesto, adornado en el sentido de que
con posterioridad todo eso, templarios, cátaros, refuerzan el mito, claro. la leyenda de María Magdalena. Hombre, piensa que, por ejemplo, cuando los cátaros cuando se ataca el último bastión de los cátaros, Monsegur, se dice que a través, que por los muros del castillo se escapan muy protegidos, pues la sangre real, el santo grial. Pero, ¿qué es el santo grial? Pues unos lo identifican como el cáliz donde se recogió la sangre de Cristo, pero otros lo identifican como la sangre real, es decir, que por ahí se habrían escapado los hijos descendientes bueno, los hijos de Cristo y María Magdalena, y que eso sería la sangre real. Bueno, hay muchas hipótesis. Luego, Aníbal, hay autores que dicen, investigadores que dicen que María Magdalena, que el apóstol amado del que se habla, no sería precisamente Juan el Bautista, el apóstol amado de Jesús, sino que sería María Magdalena. Es decir, que sería un apóstol más que después incluso habría creado un grupo, una especie de secta para difundir la doctrina de Jesús, pero al margen del resto de los apóstoles, y que por eso fue perseguido. Y que por eso la Iglesia Católica lo oculta. Lo oculta, pero es que además también se dice, hay otras hipótesis, hay hipótesis que dicen que fue la mujer amada de Jesús, la amante, la esposa, la madre de sus hijos, pero otros dicen que sería el apóstol amado y que la esposa de Jesús hubiera sido otra mujer. O sea que hipótesis hay muchísimas, certezas muy pocas, pero eso sí, hay grandes investigadores que barajan todas esas hipótesis y nos ayudan, bueno, a crearnos una imagen distinta a la que conocíamos, que además, perdona Aníbal, además esa imagen de los evangelios ha sido reforzada también por el arte, porque la imagen de María Magdalena ha sido denostada. ¿Cuántos pintores hay? ¿Cuántos escultores hay que nos muestren a una María Magdalena distinta a la de la Iglesia? Poquito, si acaso, Leonardo da Vinci y para de contar. Así que es un tema muy interesante y que bueno, vamos a Y que escuchar. es novedoso en el programa del viajero cuántico hablar esto, de un tema, pues, ¿no? Si quieren ustedes, religioso, que está presente en los libros sagrados, pero que desarrolla muy bien y que trata muy bien Sebral. Yo creo que lo van a pasar muy bien esta noche con Óscar Fábrega, hablando de este y de otros temas, porque él es un historiador, conoce muchísimas cosas, tiene muchos libros escritos, tiene algunos realmente muy buenos sobre los cátaros. Este acaba de salir, es Historia desconocida de María Magdalena, y con él vamos a profundizar y nos vamos a adentrar no solo en el pasado, sino también en el tiempo de la oscuridad de lo que nos quieren ocultar algunos. Óscar Fábrega es andaluz, licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología, crítico y escéptico por definición. Bueno, dirige junto a Raquel Berenguer el programa de radio Tempus Fugit de Candil Radio en Almería, en Huercal, un referente en el mundo de la divulgación histórica, y forma parte del equipo de los podcasts Días Extraños, dirigido por Santiago Camacho. Publica habitualmente en distintas revistas. Se ha centrado en el estudio histórico de las religiones, como obras Prohibido excavar en este pueblo, Compendium Redi, 100 años de René Le Chateau. Bueno, hoy va a salir a lo mejor junto a Xavi Bonet y Enrique Sabarit. Bueno, Enrique Sabarit, buen amigo. Pongamos que hablo de Jesús, es otro de sus libros, son reales, Reliquias de Cristo, La Magdalena, Verdades y Mentiras, y Dios ha vuelto, mormones, rastafaris, alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas. Anda que el título, Oscar. Bueno, también ha visto la luz dos entrevistas suyas como insólitos y a propósito de Poe y con precisamente Almufara,
ha publicado, esto no estaba en mi libro de historia de los cátaros, que es el libro por el que tú y yo nos conocimos, y eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento. Y hoy, que prácticamente no hace mucho que ha salido, es la base de tu entrevista hoy con nosotros, Historia desconocida de María Magdalena. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decir que claro que Óscar, que yo lo conozco ahora, es colega nuestro en realidad, porque hace radio. Sí, A sí. nosotros nos gusta la historia, claro, aficionados a la historia, y él es historiador, con lo cual tenemos muchos puntos en común. Bueno, Sí, Óscar, bienvenido a nuestro humilde espacio en las redes. La primera pregunta, tú hablas de la historia, de la historiografía, la historia crítica, ¿no? De la historiografía crítica. Y uno de los pilares es, pues, cuando analizas o hablas de personajes o de hechos, uno de los pilares es preguntarse si esos personajes o esos hechos existieron realmente. Así que hoy vamos a hablar de María Magdalena. ¿María Magdalena existió? Según tu punto de vista, según todo lo que has investigado, difícil, ¿eh? difícil. Porque claro, es un personaje cercano a nosotros por la iconografía que tenemos, por la tradición cristiana, iglesias, catedrales, etcétera, pero a la vez lejanísimo desde el punto de vista histórico, ¿no? Así es. Antes de nada, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Una cosa, antes cuando ha hecho la presentación, al decirlo de escéptico, he visto que ha hecho como, a ver, es escéptico en el sano sentido de la palabra. Es decir, no me considero un negacionista Claro, de los que niegan por completo cualquier cosa que no sea lo pragmático, lo real, ¿no? Lo tangible, porque creo que el mundo es mucho más complejo que eso. Pero creo que, y además siempre lo digo, siempre me gusta mucho utilizar una frase de un físico que ganó el premio Nobel, que se llama Richard Feynman, que dijo que hay que tener el cerebro abierto, pero no tanto como para que se te derrame. Y creo que en eso está un poco la clave, ¿no? Es decir, hay que claro, tener la mente abierta a todo, pero también con la sana precaución de que es claro, posible que nos estén engañando, ¿no? claro. Y esto viene muy a colación a la pregunta que me hacías, porque mira, a ver, evidentemente a la hora de hablar de tanto de Jesús, que es el gran protagonista de la trama evangélica, como de todos los personajes secundarios, la primera pregunta que hay que hacerse es si existieron realmente, ¿no? A ver, esto es complicado, pero te cuento. Mira, voy a poner un ejemplo para que entendáis un poco cuál es mi criterio al respecto y cuál es un poco el consenso académico que hay hoy en día, más o menos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de otro personaje, parecido a Jesús, pero a la vez muy diferente, ¿no? Que es Sócrates, el famoso Ujú, filósofo griego Sócrates. ujú, Sócrates no existe ningún documento de su época que hable de él. No hay ningún historiador de su época que hable de él. Los que escribieron sobre él fueron sus discípulos, sobre todo Platón, pero también Genofonte y también alguno más. Y algunos historiadores posteriores a él. De hecho, hay quien ha dudado de la existencia histórica de Sócrates, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, hoy en día es absurdo dudar de la existencia histórica de Sócrates porque parece evidente que existió, ¿no? Ahora, no tenemos una prueba contundente y definitiva que lo avale, ¿no? O sea, no, pero también, y esto es una cosa que muchas veces los historiadores tenemos que explicar, si nos ponemos en ese plan, no os pueden imaginar la cantidad de personajes históricos que habría que poner en cuarentena. claro. ¿Por qué? Porque no podemos esperar encontrar una partida de nacimiento de Sócrates, o por supuesto de Jesús, o de María Ujú, Magdalena, ni... Mira, un ejemplo mucho más elocuente. Poncio Pilatos, personaje que todos de Jesús podemos dudar, de María Magdalena podemos dudar, pero a que de Poncio Pilatos no duda nadie. Bueno, pues solamente hay una, una estela que se encontró con su nombre, con una inscripción que aparece su nombre, y ya está. Todas las menciones que hay a Poncio Pilatos son posteriores. Y son precisamente en los libros en los que también se menciona a Jesús, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, el consenso académico hoy en día da por hecho, te puedo decir como con un 99% de los estudiosos, que Jesús existió y que probablemente prácticamente todos los personajes que aparecen en los evangelios también existieron. Ojo, una cosa es que existiese un personaje real y otra cosa es el personaje que aparece en los evangelios. Es decir, está claro que el personaje que aparece en los evangelios es un personaje que está edulcorado, es un personaje al que añadieron contenido legendario sus seguidores. ¿Por una qué? Porque, interpretación del mismo, ¿no? claro, porque los seguidores de Jesús creían que era un ser divino, no pensaban que era un simple mortal, ¿no? Ujú, Creían que era un ser divino, creían que además había venido con un objetivo claro, formaba parte de un plan divino también, y ujú. por lo tanto su visión está sesgada. Entonces, al final lo que nos queda a nosotros es intentar saber, qué podemos leer entre líneas, que pueda ser considerado histórico. Pero fijaos, ya en el caso concreto de María Magdalena hay un detalle que a mí me gusta mucho comentar,
porque ayuda mucho a entender cómo trabajamos y cómo pensamos los historiadores, ¿no? Que yo creo que es bastante guay entenderlo, ¿no? Existe un criterio que se suele aplicar a todo este tema, que es lo que se conoce como el criterio de dificultad. ¿Vale? ¿En qué consiste este criterio? Pues consiste simplemente en decir, bueno, si nadie se va a inventar una historia que le va a poner en problemas. Es decir, si alguien se inventa una historia, va a intentar pulirla de tal manera que pueda resistir las críticas que hagan contra esa historia. Me explico. Os voy a poner un ejemplo también que tiene que ver con María Magdalena. Ya entramos un poco en materia. María Magdalena está presente junto a otras mujeres en los momentos esenciales de la historia de Jesús según el catolicismo y según el cristianismo en general, que es en la muerte, en la crucifixión de Jesús, en el hallazgo del sepulcro vacío y también en el entierro de Jesús. Está en ellas, pero no están los apóstoles, porque según los 4 evangelios, los apóstoles habían huido anteriormente. Es decir, son mujeres las testigos de estos hechos esenciales de la historia del cristianismo. 3 mujeres o más, pero Más da que no igual. sepamos. Pero son mujeres. Ahora, os fíjate un matiz. El criterio de dificultad, que es lo que decía antes. En tiempos de Jesús, en esa época, una mujer no puede ser testigo en un juicio. ¿Por qué? Porque se daba por hecho, se asociaba mujer con pecado, con mentira y con poco rigor. Por lo tanto, las mujeres no podían ser testigos. Sin embargo, el primer evangelista, que fue el autor del Evangelio de Marcos, y los siguientes que lo copiaron a él, hicieron lo mismo, sitúan a mujeres como testigos de estos hechos tan importantes. Por lo tanto, si esto no hubiese sido así, si fuese un invento que hizo el tal Marcos, sea quien fuere, no fue Marcos, no sabemos quién fue, lo hubiese hecho de otra manera, hubiese puesto a hombres para ahorrarse las posibles críticas. ¿Me entienden? Sí, sí. Bueno, pues eso es un matiz que nos da, por lo menos, no es una prueba, pero sí es un indicio bastante fuerte de que hay algo real detrás. Porque si no fuese real, este señor no lo hubiese contado así. De hecho, fijaos una cosa, el último evangelista, Juan, supuestamente el Evangelio de Juan, sí que introdujo un hombre en estos episodios. Introdujo a Juan, se introdujo a sí mismo. ¿Por qué? Porque con eso pretendía darle legitimidad. Probablemente porque ya estaban criticando a los cristianos por esto de que eran algo que habían visto mujeres y que seguramente eran una alucinación que habían tenido aquellas mujeres, ¿no? No sé si me he explicado con el rollo que he soltado, pero bueno, es más o menos para que entendáis un poco cómo funcionamos también, ¿no? Bueno, eso mismo, ese criterio, se puede aplicar a un montón de versículos, a un montón de pasajes, de dichos de Jesús, y ahí es donde podemos encontrar algunas verdades históricas. Ese es el camino, más o Claro, porque menos. dices que tenemos los evangelios canónicos, los apócrifos algunos, los hechos de los apóstoles, las cartas de Tarso, pero que, claro, arrojan una información que quizá no sea tan fidedigna, que entonces Claro. mm, realmente, aparte de lo que tú nos has explicado ya sobre las posibles verdades de la existencia de María Magdalena, ¿qué otras fuentes te han parecido a ti fidedignas para decir, pues el personaje existió y además no es lo que nos han explicado, la tradición cristiana? Bueno, pues por desgracia no tenemos, en el caso concreto de María Magdalena, no tenemos más fuentes. Tenemos solamente los evangelios y los evangelios canónicos, porque tampoco aparece María Magdalena en los apócrifos. Bueno, a ver, matizo. En los apócrifos existen 2 grandes grupos de apócrifos. La mayoría de los apócrifos son libros que la Iglesia Católica y por extensión el resto de iglesias no aceptan como canónicos, pero tampoco los prohíben. Es decir, forman parte de la tradición cristiana. Mm. Los ven como una suerte de cuentos o de historias que se escribieron para saciar un poco las ansias de conocimiento de los cristianos de los siglos 2, 3, 4 y 5 y demás, ¿no? Sí que hay otros cuantos apócrifos que sí que son heréticos, sí que son considerados como blasfemos por la Iglesia Católica, y curiosamente es en esos, que son los evangelios de un grupo concreto de cristianos que se llamaron los gnósticos, son esos los que sí hablan de María Magdalena. Pero el resto de apócrifos no dicen ni una palabra de ella. Ujú. Pero tampoco dicen ni una palabra de ella ni Pablo de Tarso, ni en los Hechos de los Apóstoles, ni en ninguna de las otras cartas del Nuevo Testamento. Es decir, solamente aparece en los 4 evangelios canónicos. Y además, fijaos, hay una cosa muy extraña con María Magdalena, que a mí me da mucho que pensar y que también tiene mucho que ver con este oficio nuestro, ¿no? De historiador, que es, muchas veces es tan importante lo que se cuenta de un personaje como lo que se omite, como lo que no se cuenta. Porque, claro, si nosotros sabemos que hay algo sobre un personaje que se ha omitido, el hecho en sí de que se omita nos está dando también información sobre el Claro, personaje, ¿no? claro. Bueno, pues fijaos,
A ver, simplemente voy a intentar enrollarme lo menos posible, pero para que lo entendamos bien es necesario. El primer evangelista fue Marcos. Insisto, no fue Marcos, no sabemos quién fue, pero sí, llamémosle el Evangelio de Marcos, ¿no? Se escribió en torno al año 75, más o menos, ¿no? Después hubo dos evangelios, Mateo y Lucas, que son versiones extendidas de este Evangelio de Marcos, y no solamente extendidas, sino corregidas. Es decir, Mateo y Lucas corrigen en muchas ocasiones lo que Marcos había dicho. Precisamente por eso que os decía antes, porque Marcos les puso muchos problemas a los cristianos posteriores. Y después llegó el Evangelio de Juan, que es el más tardío, que es más polémico también, porque no está muy claro si procede de una fuente antigua no conocida o si es un invento muy tardío, porque es de finales ya del siglo I, ¿no? Bueno, pues en el primer Evangelio, María Magdalena entra en la narración de forma abrupta, entra al final, justo en el momento en el que, una vez que Jesús es condenado, los llevan a la cruz y justo en el momento en el que empiezan a describir el momento de la crucifixión, dice Marcos que allí estaba María Magdalena junto con otras dos mujeres, María Salomé y María de Jacobo o María Jacobí. Es decir, la introduce en la narración y a partir de ahí tiene un papel protagonista en todo lo que pasa hasta el final del Evangelio, pero no explica quién es. No dice nada, ni una sola palabra de quién es. Y eso es muy inquietante. ¿Por qué hizo esto Marcos? ¿No? A ver, así es como también trabajamos nosotros, haciéndonos preguntas sobre cada uno de los versículos de los evangelios. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo hizo así? Tenemos solamente dos teorías, dos propuestas, ¿no? Que es, quizás Marcos no dijo nada, no explicó quién era, porque igual daba por hecho que sus lectores sabían quién era y no hacía falta decirlo. Pero también está la opción de que igual quiso ocultar información. Igual solamente pudo, o sea, solamente se vio obligado a poner lo que todo el mundo sabía de María Magdalena, que es que había estado presente en esos momentos, y tuvo que omitir otra información que por algún motivo podía ser escandalosa o podía llevar a tener algún tipo de perjuicio, ¿no? Bueno, pues yo me quedo un poco en ambas cosas. Yo creo que ambas cosas son posibles. O sea, creo que posiblemente no contó más cosas porque sus discípulos, los lectores lo sabrían y seguramente omitió información. Y aquí es donde hay que tener en cuenta una cosa importante, ¿no? Los evangelios no fueron escritos para los judíos, son textos escritos en griego para los romanos, Mm, para que las comunidades que Pablo y que otros cristianos habían fundado por todo el Mediterráneo del norte. Es decir, eran textos escritos para una gente que hasta ese momento creían en un tipo de Dios muy distinto al Dios de los judíos. Por ejemplo, creían en dioses que tenían mujeres, que tenían hijos, que dioses que bajaban a la tierra y se acostaban con mujeres y tenían hijos. Eran los dioses del panteón romano, del claro. panteón griego, ¿no? Ujú. Por lo tanto, igual hay algo escandaloso en la vida de Jesús que querían omitir, ¿no? Y aquí es donde, y esto sí que lo digo, yo de esto no tengo ninguna evidencia. Esto simplemente es una propuesta teórica que yo me hago y que tiene mucho que ver con la famosa historia de si estuvieron casados o no María Magdalena, ¿no? Claro. Y es, ya no sé si estuvo casado o no con ella, pero es posible plantear, imaginemos, ¿no? Jesús entra en acción, digámoslo así, cuando tiene unos 30 años, más o menos, ¿no? Según todos los evangelios coinciden en eso. Ujú. 30 años en aquella época eran muchos años. Pensad una cosa, la esperanza de vida, más o menos en aquella época, en la Palestina del siglo I, eran unos 35 años. O sea, Jesús ya estaba, como bien dice, bastante Viejo, pureta en aquel ya estaba momento. viejo. Por lo tanto, lo normal y lo lógico, lo coherente, y lo raro sería lo contrario, es que Jesús en ese momento estuviese casado, tuviese hijos, tuviese incluso ya casi que nietos, ¿no? Sin embargo, nada de esto se dice. Pero hay una cosa importante, fijaos, y esto para mí me gusta mucho dejarlo claro, ¿no? No sabemos muy bien quién fue Jesús, pero hay una cosa en la que yo creo que estamos de acuerdo todos, aunque yo creo que cada historiador tiene su propio, su propio Jesús, ¿no? Pero creo que hay una cosa en la que coincidimos, y es que Jesús era alguien que era posiblemente un aspirante a profeta, un aspirante a Mesías, que estaba convencido, igual que Juan el Bautista, igual que los esenios, igual que Pablo de Tarso, estaba convencido de que el fin del mundo estaba al caer y de que iba a llegar lo que él llamaba el reino de Dios, que consistía en que, bueno, pues era el momento en el que Dios iba por fin a entrar también en acción y iba a devolverle a Israel, al pueblo de Israel, porque Jesús al fin y al cabo era judío, a devolverle su gloria prometida que habían perdido durante muchos siglos, ¿no? Por lo tanto, es importante entender que cuando uno lee los evangelios, es importante entender y tener muy claro que para Jesús
voy a usar una palabra muy andaluza, pero bueno, me van a entender. Dilo. Para Jesús había bulla, es decir, había prisa, había un sentimiento de emergencia. Por eso Jesús una y otra vez insta a sus discípulos a que lo dejen todo, a que abandonen las riquezas, a que abandonen a la familia, abandonen a todo, porque lo importante es centrarse en eso, en preparar la llegada del reino de Dios. ¿Me siguen? Por lo tanto, imaginad una cosa, y esto lo digo a nivel teórico, no tengo nada que lo avale esto, pero a mí me encaja, me explica muchas cosas. Imaginemos que Jesús, cuando tiene unos 30 años más o menos, entra en un movimiento religioso que es el movimiento religioso de Juan el Bautista. Por eso se bautiza con Juan el Bautista. Es un rito de iniciación. Jesús se bautiza con Juan y pasa a formar parte de su grupo. Juan pensaba como él. Juan defendía el mismo mensaje que Jesús, la llegada del reino de Dios. Imaginemos que Jesús, al entrar en ese grupo, se ve obligado de algún modo a dejar a su familia, a abandonar a su familia, como pasa en muchos grupos sectarios actuales. Ustedes lo sabrán perfectamente, ¿no? Y que, pues finalmente, bueno, él acaba liderando ese grupo después de la muerte de Juan y un año y pico después acaba muriendo de una forma absolutamente terrible como en la cruz. Esa idea de que Jesús tuvo que abandonar a su familia sería algo que quedaría muy mal de cara a los posibles cristianos romanos, porque quedaría como alguien que había dejado a su familia por esto, ¿no? Por un ideal. Sobre todo, por una cosa importante, porque el fin del mundo no llegó. Esa es la historia. O sea, Jesús predicaba la llegada del fin del mundo, la llegada del reino de Dios, pero eso no pasó. Fue un fracaso. Por lo tanto, por eso los evangelios empieza como a suavizar esa idea y a decir que, bueno, eso llegará, pero no va a ser ahora, sino que llegará en un futuro con la segunda venida de Jesús y demás, ¿no? Así que para mí ese es el motivo, y eso lo digo a nivel teórico, por el que María Magdalena parece tan ninguneada en los evangelios. Probablemente porque tenía una historia previa con Jesús, que no sé cuál es. Puede ser que fuese su mujer, puede ser que fuese su amante, puede ser que fuese la madre de sus hijos. Todo eso me parece posible. O sea, no hay nada que permita negarlo. Pero lo que sí que parece claro es que durante su vida pública, durante la vida de predicación de Jesús, ya no era su pareja. Probablemente por lo que os digo, porque están viviendo una situación de emergencia, una situación de que había que prepararse para esa llegada del fin del mundo. Óscar, Dime. Óscar, mira, cuando yo recibo el libro, que me lo pasa la editorial, que es este, lo enseño, ¿ves los papelitos que lleva? Le Sí. hago, le hago, digo, tengo que preguntarle por esto, por esto, por esto, por esto. Venga, Pero prometo ser más breve en las siguientes preguntas. Aníbal le no, no, pone no, alas a los no, libros, pero no, no vuelan, ¿eh? Se quedan en la Bien, bien, biblioteca. me gusta mucho pero, eso, Aníbal. pero en realidad cuando terminé de ponerle notas, pues le digo, como dice un amigo mío, hacer puñetas. Sí, eso es de La Mancha, eso es palabra de La Mancha. Hacer puñetas. Como no va a servir de nada, porque Oscar, que habla por los cuatro costados, Por pues los codos. va a hacer lo que quiera, va a ir hablando de lo que quiere. Entonces, este libro que a mí me parece, desde luego, es que el otro de los cátaros, este que lo tenemos por aquí también, el otro por el que yo te había conocido, este de historia de los cátaros, es la leche. Y entonces mi entrevista había sido para la radio. Y pues eso nos quedó más corta y esto, que tenemos más tiempo también supongo que se quedará corta. Es del mismo tono, o sea, es del mismo, das hechos, hablar de fundamentos históricos. Aquí en este concreto te vas a versículos de la Biblia, de los libros sagrados, mezclas, como tú has dicho, los agnósticos, otro tipo de sectas. Ya otra cosa habría que ver si la secta de Jesús, si es que se podemos llamarla así, que luego vendrán los, dirán, pero ¿qué decís? ¿Qué decís? Si esto o fuera así, era una secta destructiva o no, yo creo que hay que diferenciar. Tú has dicho lo de las sectas, Claro. hay que diferenciar. A mí, en teoría, no me gusta en concreto ninguna en particular y nunca me he sentido atraído por ninguna en concreto y más cuando me obligan a no ser libre. Pero, pero este libro, es que este de historia desconocida de María Magdalena es la leche, aportas muchísimos datos de muchas fuentes distintas, de muchas cosas distintas. Sí. Pero yo quiero que te mojes. Y saltándome ya las minutas de los libros, hay una cosa que está ahí flotando desde que hemos empezado la entrevista. ¿Tuvo descendencia Jesús? ¿Sí o no? A ver, pero ¿con María Magdalena o con otra? Quien sea, Con con quien fuera, cualquiera, con igual. quien fuera. A ver, Es que perdona, Porque luego cuando nos llame Dan Brown va a protestar, ¿sabes? perdonadme un inciso.
A ver, es que precisamente hablabas de que una serie de hechos o verídicos o posibles hechos verídicos se obviaron, ¿no? Que no se hablaba de ellos, de la posible matrimonio de Jesús y de los posibles hijos que pudiese haber tenido. Es curioso porque que se obvie esto y que la tradición cristiana que siguió con este tema, de hablar de no hablar de la posible procreación de Jesús, sin embargo, nos haya recomendado a los demás procrear, porque este es uno Claro, también de sus claro, pilares, curioso, ¿no? claro. A ver, yo veo muy factible que tuviese hijos Jesús. Incluso veo muy factible que tuviese hijos con María Magdalena. Pero también os digo, eso tuvo que ser siempre antes del momento de su conversión con Juan el Bautista. Ujú, Em, Eso explicaría para mí para el que es el gran misterio, que es el silencio que hay sobre María Magdalena. claro. ¿Cómo puede ser? Porque, a ver, en los evangelios hay silencio sobre otros muchos personajes que aparecen de pronto y no se explica muy bien quiénes son, ¿no? Pero no son tan importantes como ella. Ninguno es tan importante como María Magdalena. De hecho, yo tengo otra convicción muy clara, y eso, si queréis, luego lo podemos argumentar con más tiempo. Y es que para mí no solamente fue eh, una de sus principales apóstoles, sino que probablemente fue su mano derecha. Y a mí o sea, no me desagrada, o sea, no me perturba la idea de que fuesen pareja antes, que Jesús tuviese una conversión absolutamente, quizás, y entiéndase, no lo digo de una forma peyorativa, pero sí es así, una conversión obsesiva. Existe algo que seguramente han escuchado alguna vez ustedes, que es esto de la fe del converso, que cuando alguien se convierte se vuelve más fanático que los que están desde un primer momento en un movimiento, ¿no? Quizás a Jesús le pasó algo así. Quizás una vez que estaba en el grupo de Juan, se convirtió pues, seguramente en el brazo, en la mano derecha de Juan, y por eso cuando Juan murió, él heredó de algún modo ese movimiento y renunció por completo a su familia y demás. Pero también cabe especular que igual su familia no estaba de acuerdo con eso. Igual María Magdalena estuvo dispuesta, siendo su mujer, a estar junto a él pese a esto. Claro. Por eso no aparece hasta el final. No aparece hasta su muerte, no está presente prácticamente durante su vida pública que se sepa, porque ningún evangelista lo cuenta. Solamente hay uno, Lucas, que sí que introduce. Fijaos una cosa, que esto también es importante. En los evangelios hay 13 menciones a María Magdalena. 13 veces. Solamente aparece 13 veces. Para que os hagáis una idea, Judas, el traidor, aparece 22. Aparece más veces Judas que María Magdalena, ¿no? Bueno, pues de esas 13 veces, 12 son en la pasión de Jesús, en la muerte, en la resurrección y en el entierro de Jesús. Solamente hay una durante la vida pública de Jesús que la incorpora Lucas. Y es muy curiosa y muy inquietante eso. Lo podéis comprobar, y si no, la gente que lo esté viendo o escuchando. En el capítulo 8 de Lucas, hay un momento en el que Lucas empieza, justo después de presentar a los apóstoles, empieza a decir que a Jesús le seguían un grupo de mujeres. Y las menciona todas. Menciona a Juana, menciona a Cusa, menciona unas cuantas más. Y dice a María Magdalena que él sí la presenta, los otros evangelistas no la presentan. Dice que era una mujer de la que habían salido 7 demonios. Esto es muy curioso. Fijaos, porque no dice que Jesús le había sacado 7 demonios. De hecho, en griego lo que dice es que habían salido. O sea, no lo había sacado Jesús, sino que le había salido de ella. ¿Qué es esto de los 7 demonios? Porque esto, imaginaos, ¿no? Son esas cosas que son difíciles de entender hasta que uno las ve. Los 7 pecados capitales. A eso se referían en Lucas. Son los 7 pecados capitales tradicionalmente asociados con las mujeres. A ver, pensaba una cosa, toda esta gente eran todos muy machistas, todos. Claro, También lo eran los romanos, o sea, todo el mundo era machista en todos, aquella todos, época, tampoco no todos. debería extrañar tampoco, ¿no? Sin embargo, algo raro hay en el grupo de Jesús, en el que las mujeres sí que tienen un papel protagonista. Esto es muy interesante y a mí me parece muy llamativo. Ese mismo versículo, además, os invito, lo podéis leer, en el capítulo 8 de Lucas, terminan, después de presentar a las mujeres, después de decir esto de María Magdalena y los 7 demonios, dice, estas y otras mujeres servían a Jesús con sus bienes. Esto a mí me llama mucho la atención, Que habían puesto a su disposición todo lo que poseían, ¿no? pero Como claro, si pero es que las estuviesen en mujeres, una secta, ¿no? claro, pero las mujeres, no los hombres. Ya, ya, ya. ¿Y de dónde, cómo que esas mujeres tenían bienes? Porque pensad en una cosa, las mujeres en ese momento tenían muy jodido, perdón, que yo soy un mal hablado,
era muy jodido que una mujer tuviese bienes. O sea, porque una sociedad tan machista pensaba una cosa, si no puede ser testigo ni siquiera en un juicio. Una mujer judía, cuando moría su marido, si enviudaba, si tenía hijos, heredaba el hijo. Ella no heredaba nada. Y el hijo la podía desatender por completo. Pero es que fijaos, la cosa va más allá aún. Si una mujer moría y no tenía hijos varones, heredaba su hermano mayor, si tenía. Es decir, ¿quiénes eran estas mujeres que tenían bienes y que estaban dispuestas a ponerlas para el mantenimiento de este grupo? Imaginad una cosa, no sabemos cómo de numeroso fue el grupo de Jesús, pero mínimo era Jesús, los 12, más todas las mujeres, más pongamos que hubiese 10 o 12 más, 30, 40, seguramente fueron más, ¿no? Pero bueno, 30, 40 personas. Dar de comer todos los días a 30 o 40 personas, de comer, de vestir y demás, es bastante dinero. Pero esto es significativo de lo que estábamos diciendo. Esto pasaba porque esta gente estaban convencidas de que el fin del mundo iba a caer, estaba al caer. Se centraron todos en ese movimiento y posiblemente todos pusieron su dinero en Claro, ese movimiento. Es un pensando movimiento que para qué lo sectario. querrían, ¿no? ¿Para qué lo Claro, van a porque querer? lo que importante era centrarse en eso, la llegada del reino, ¿no? Y volviendo a la pregunta que me hacía Aníbal, yo sí creo firmemente, y esto ya lo digo, fíjate que he usado el verbo correcto, creo. Yo sí creo que María Magdalena tuvo una relación especial con Jesús y posiblemente fue su pareja, su mujer. En el judaísmo estaba muy mal visto el concubinato, o sea, que un hombre y una mujer estuviesen juntos. Posiblemente fue su mujer y posiblemente creo que en un momento de crisis, con los 30 años, a Jesús se le fue un poco, se le fue la olla con la historia de Juan el Bautista, se lanzó de lleno a ese movimiento y posiblemente eso produjo algún tipo de shock en el matrimonio hasta que ella finalmente pues, lo acabó aceptando y se acabó uniendo al grupo de Jesús, ¿no? Porque fíjate, Oscar, la tendencia de los que a veces pensamos que Jesucristo tuvo descendencia, pensamos que tuvo descendencia porque al morir en la cruz no murió, como resucitó, ya sé que es cuestión de fe, resucita porque no muere en la cruz, alguien lo cura, yo qué sé, Sí, se restablece y no muere y tiene descendencia. Pero tú apuntas a que la descendencia la tiene antes, o sea, Claro, muere en la cruz, no claro. resucita. claro. Claro, claro. A ver, yo también he estudiado mucho, muy en profundidad esas propuestas, ¿no? Esas propuestas son muy interesantes. A ver, una de las más importantes, todas la conocemos, es el famoso Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Maestro entre maestros de estos Oh, madre mundos, Sí, mía. con aquel libro de Jesús vivió y murió en Cachemira, que es sí, muy interesante y tiene su rollo, ¿no? Tiene su rollo. Pero además, hay una cosa muy importante, fijaos, ese libro, el de Faber-Kaiser, que es muy bueno, ese libro tuvo como fuentes varios libros que yo llamo, y además en este libro de María Magdalena hablo un poco sobre ellos, pero no mucho, lo hice sobre todo en el libro anterior sobre Jesús. Yo los llamo apócrifos modernos, porque son una serie de obras que empezaron a aparecer en el siglo XVIII, el siglo XIX y algunas ya en el siglo XX, que pretendían contar la historia de Jesús. O sea, supuestamente eran documentos que alguien encontraba que supuestamente eran antiguos y que contaban una historia alternativa sobre Jesús, ¿no? Curiosamente todos coinciden un poco en señalar esto, en señalar que Jesús no murió en la cruz y que lo de la resurrección fue algo que los discípulos malinterpretaron, bueno, porque realmente no había muerto en la cruz, sino que estaba gravemente herido. Hay muchos libros de estos y sobre todo hay uno que es muy curioso y es el que tiene más visos de ser posiblemente real, que también lo menciona Faber-Kaiser en esa obra y algunos otros también, que se llama, en castellano sería algo, porque el libro está escrito en inglés, la versión que se encontró traducida, sería algo así como La crucifixión vista por un testigo, que es un libro, se sabe que está datado el original en torno, supuestamente, porque no se ha conseguido analizar nunca bien, pero sí hay fotografías y por el lenguaje que tiene, está escrito en copto, que es el egipcio que había en el siglo sí, IV aproximadamente, se sabe que es del siglo IV, y cuenta la historia de un esenio. Ese libro es muy curioso, por cierto. Si no, si lo pueden conseguir por internet, ¿eh? Si buscan eso, la crucifixión vista por un testigo ocular, lo podrán encontrar. Cuenta la historia de un esenio que asegura que Jesús también era esenio, y que cuando murió Jesús, lo llevaron a una tumba, la tumba de José de Arimatea, que también era esenio, y que allí José de Arimatea y Nicodemo lo que hicieron fue
se lo llevaron con vida y que lo consiguieron curar y que estuvo como unos 40 días más o menos como oculto hasta que finalmente apareció. Pero solamente pudo contactar con unos cuantos discípulos porque tenían miedo a que lo volviesen a atrapar y fue cuando tuvo que huir. Según ese libro, huyó hacia el este y ese es de ahí donde Faber-Kaiser, cogiendo otras tradiciones, expone esto de Cachemira, ¿no? Hay otras ideas sobre esto, pero para mí el principal indicio de que hay algo sospechoso en la resurrección de Jesús, yo no creo que, evidentemente, que Jesús resucitase en el sentido divino del concepto. Me parece mucho más sencillo explicar esto. Pero fijaos, para mí hay un indicio que es muy, muy, muy llamativo, y es en el siglo, hacia el año 140 más o menos, se publicó un libro que se considera que es el primer libro anticristiano que se escribió. Es un libro de un filósofo griego que se llama Celso, que se llama El discurso verdadero contra los cristianos. Y ese libro, por cierto, está perdido porque la iglesia lo destruyó por completo, destruyó todos los ejemplares. Eso es lo que tú te crees. Claro, pero tuvo un fallo la iglesia. Y es que resulta que sí que se conserva un libro que escribió un tipo que se llama Orígenes de Alejandría, que es un libro contra ese otro libro. Entonces, claro, Orígenes cita muchas veces el libro este supuestamente perdido, ¿no? Bueno, pues en ese libro ya acusan a los cristianos de haber fingido la resurrección de Jesús, porque Jesús realmente no había muerto, sino que estaba gravemente herido, lo habían conseguido salvar, y que los cristianos, los cristianos, mejor dicho, los apóstoles, para poder promulgar sus ideas, fingieron este rollo porque sabían que se iba a calar y mucho entre el público del Imperio Romano, que es donde se expandió el cristianismo, ¿no? Es decir, esta idea viene de muy antiguo, no es algo nuevo. Desde muy antiguo hay gente que pensaba que esto es así. Y a mí me parece bastante razonable pensarlo. Fijaos, os voy a poner algo que a mí también, una pista más, que tiene que ver con María Magdalena. Si cogemos el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, el último capítulo, o sea, en la parte final del Evangelio de Marcos, tiene 12 versículos que aparecen en todos los Nuevos Testamentos que tenemos hoy en día, en los que son honestos, que son los que oficialmente, en este caso hay que darle la razón a la Iglesia Católica, aquí lo han hecho bien. Los últimos 12 versículos son una interpolación posterior, es decir, alguien que lo añadió, no se sabe muy bien, pero tuvo que ser en torno al siglo IV o el siglo V. ¿Por qué? Porque las versiones más antiguas que tenemos de ese Evangelio no incluyen esos 12 versículos. Bueno, pues si quitamos esos 12 versículos, y esto me lo pueden comprobar ustedes, cualquiera que nos esté viendo o oyendo, el Evangelio termina de una forma muy rara, muy rara. Y es que termina con María Magdalena, con las dos mujeres llegando al sepulcro, se lo encuentran vacío y aparece un señor que no es un ángel, como en Mateo, ni son dos ángeles, como en Lucas, sino un hombre, un humano, sin más. Y les dice, no ven a Jesús, claro, y les dice que ese que vienen a buscar ha resucitado y que vayan a informar a los discípulos. Y el Evangelio termina con María Magdalena como muerta de miedo y diciendo que no va a informar a los discípulos. Y ahí termina el Evangelio. O sea, no hay ninguna aparición de Jesús resucitado. Eso es lo que os decía antes. ¿Recordáis cuando decía antes que Mateo y Lucas se encargaron de corregir a Marcos? Este es uno de los problemas que le dejó Marcos a los siguientes evangelistas. Porque, ¿por qué Marcos no puso ninguna aparición de Jesús resucitado? Eso es muy raro. O sea, lo único que deja es como el indicio de que alguien le dijo a las mujeres que había resucitado. Pero ¿y si no era así? ¿Y si lo que habían hecho era llevarse el cuerpo de Jesús porque realmente estaba vivo? Y a partir de ahí se propagó el mito de la resurrección. Probablemente esto es lo que creía Marcos, el autor de ese evangelio. En serio, puede parecer escandaloso, pero es que es Claro, pero así. yo lo que he interpretado de la tradición cristiana sobre la resurrección de Cristo es que no la parte física, sino que resucita el espíritu de Cristo y que no se pierde aquel pensamiento que tenía, aquella su doctrina, Sí, su forma de ver el mundo, ¿no? Eso es lo claro. que he interpretado yo. Pero Eso es lo claro, razonable, ¿eh? Eso pe- sí es lo pero, razonable. pero claro, Faber-Kaiser no dice eso. Faber-Kaiser No, dice que no ha muerto, que se fue a claro. Hombre, no, Cachemira. es que Andreas, nosotros tuvimos fue colaborador nuestro en la radio. Oh, qué bueno. Sí. Primero yo fui un gran lector suyo de joven y no paré hasta contactar con él y durante tiempo fue un colaborador nuestro en Radio Miramar y en otros programas. Aníbal me hablaba de él antes de conocerlo yo como de un dios, Qué de bueno, su qué dios bueno. Bueno, literario. yo no sé si tú tuviste la oportunidad de conocerlo o no, pero fue una persona excepcional. Sí.
fue una persona buena, excepcional, que se recorrió un medio mundo, que trabajó Sí, mucho en el Amazonas, con las tribus, que no escribía si no había estado allí, pero viviendo y tiempo. sí, sí, Lástima que nos dejó Y tan pronto, ¿no? sí, sí. y una lástima. Para la gente que nos está escuchando, la gente joven, fue el director de las antiguas revistas Mundo Desconocido, la mejor Sí. revista donde las haya de todas las épocas. Las tengo Donde, todas, tengo toda la colección pues, completa de Mundo Desconocido. Soy súper eso fan eso es de... una reliquia, no la pierdas. Sí, las tengo todas, sí. Y, Y, era un investigador extraordinario, Andrés bah, Faber-Kaiser. vamos, O Y sea, no, de hecho, humilde. yo creo que Y, todos los que nos interesan estos temas del misterio, al final, si tenemos que tener de algún modo dos padrinos, uno sería Faber-Kaiser y el otro sería para mí Jiménez del Oso, ¿no? Yo creo que son las dos bueno, grandes referencias. claro, en, en claro. la, en la presentación mía del programa, cuando empezábamos ya hace 8 o 9 meses, también le rindo un pequeño homenaje a él, porque también los conocimos y me enseñó mucho Jiménez del Oso y Andrea Claro, Faber-Kaiser, igual que Antonio Rivera, Sinesio Darnell. Hay, también, hay también. una serie de Hay gente muchos, que hay muchos. fallecieron, pero yo creo que sentaron la base de estos temas, de la parapsicología en general y de otras muchas cosas. Pero Andreas era un firme convencido desde este libro que has dicho tú, de que Jesús se va a Cachemira Bueno, se lo llevan, claro. Claro. se lo lleva, A se ver, lo es que además se Andreas va hace una allí. cosa muy curiosa y eso es lo guapo de ese libro. Lo he leído en profundidad, lo he estudiado, he estado comparando sus fuentes y demás porque me interesaba mucho. Claro, él se pregunta, porque a él le llegó, ese libro gira en torno a una idea que a él le llegó, que es un libro que se llama Jesús en la India, de Harsa Mirza Ghulam, que es el fundador del movimiento Ahmadía del Islam, un movimiento que surgió en la India a principios del siglo XX, en el que ya se defendía esta idea, ¿no? De que Jesús había llegado a Cachemira. Pero claro, Faber-Kaiser, que era un tipo bastante serio, él decía, vale, pero el otro, el libro que os digo, lo decía, pero no explicaba muy bien por qué, o sea, por qué había llegado Jesús hasta allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Faber-Kaiser? Él empezó a buscar en muchas fuentes en las que se hablaba de que Jesús, en su vida oculta, es decir, en sus primeros 30 años de vida, ya había estado allí. Por eso volvió. O sea, no es que fuese a Cachemira, es que ya había estado en la India anteriormente. Y esa es la idea importante. Por eso es por lo que en la historia de Faber-Kaiser adquiere bastante poder y bastante credibilidad porque está muy bien hilada. Que por cierto, en su libro, quien es la madre de sus hijos no es María Magdalena, es una señora de Cachemira con la que acaba teniendo descendencia y de hecho él, que Faber-Kaiser, entrevistó al tipo que aseguraba que en ese momento era el último descendiente de ese linaje de Jesús y Pero, María pero, Magdalena. pero, pero fíjate tú, o sea, luego todo se complica más porque hay escritores que defienden la idea, otra idea distinta, y es que Jesucristo se va a Cachemira, a lo mejor con otra mujer, pero la descendencia real de María aparece en otro lado porque ella tira para el lado contrario. Va Claro, el sur de Francia, claro, ¿vale? Y tira para otro lado. Y se divide la descendencia. O sea que podría haber o dos descendencias de mujeres distintas, claro, o solo una descendencia de María, pero que no estaría en Cachemira, sino que estaría en en el sur de Francia. Francia. Claro, a ver, como bien sabes, yo en el libro le doy muchísima importancia al tema este de Francia. Primero porque porque me apasiona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Francia y sobre todo con Occitania. Y porque además ya llevo años con esto, sobre todo por mis dos libros sobre el tema de Rennes Chateau, que a la vez tiene mucho que ver con María Magdalena. Así es que yo muchas veces lo digo en mis charlas o en mis cosas, ¿no? Yo tengo por ahora 13 libros escritos y yo creo que si no en 10, en 9 por lo menos, María Magdalena está ahí presente, ¿no? Y lo va a seguir estando, mucho me temo. Pero la cuestión es, fijaos, a mí me interesaba mucho saber el origen de esa leyenda provenzal, ¿no? Porque, bueno, la leyenda consiste básicamente en que María Magdalena, unos 10 años después de la muerte de Jesús, emigra junto a unos cuantos cristianos también de la persecución que ya estaba empezando a ser bastante dura por los romanos en Israel, emigra y acaba en Marsella. Eso para empezar no es raro. Marsella, que en aquel momento era Marsilia, era una importante colonia judía en ese momento. Había varias más. Tarragona también lo era en ese momento. O sea, había unas cuantas pues, en todo el Mediterráneo oriental, occidental. Emigra hasta allí, está un tiempo predicando, insisto, esto es según la leyenda, ¿eh? Está un tiempo predicando, realiza algún milagro, hasta que finalmente se acaba convirtiendo en ermitaña y se refugia en una cueva en la Grotte de la Sant Baume, que está como unos 30 kilómetros al norte de Marsella hoy en día. Allí pasa el resto de su vida, unos 30 años, hasta que finalmente acaba falleciendo y es enterrada en San Maximán, que es un pueblo que también está muy cerquita de esa cueva y está también muy cerquita de Marsella. Y ahí, bueno, desaparece hasta que finalmente, y esto es muy importante,
en el siglo XI, en una zona muy al norte, en lo que se llama Borgoña francesa, en un pueblo que se llama Becelay, exactamente fue en el año 1043, un abad de la abadía de ese lugar, de Becelay, asegura que han encontrado los restos de María Magdalena. Y ese lugar se convierte en un punto de peregrinación increíble. O sea, para que os hagáis una idea, se convierte en el tercer punto de peregrinación después de Roma y de que Santiago de Compostela. Teniendo en cuenta que en ese momento estaban las cruzadas, que aún no estaba Tierra Santa como para ir a visitarla, ¿no? Pero, y aquí es donde la cosa se complica, 3 siglos después, después de que Becelay acaba convirtiéndose, os digo, en un lugar importantísimo, aparecen unas nuevas reliquias. Y estas parecen ser más probablemente auténticas, porque aparecen en Marsella, aparecen en Saint-Maximin. Y aparecen precisamente gracias a un tipo muy importante que es Carlos d'Anjou, de la familia d'Anjou, que es una familia importantísima de la monarquía francesa, que no era, en ese momento, pensaba una cosa, la Provenza francesa no pertenecía a Francia, era un condado independiente que pertenecía a este señor que fue también rey de Aragón y que también fue también, bueno, fue aspirante a rey de Aragón y también fue rey de Nápoles, ¿no? Bueno, pues este señor es el que encuentra supuestamente su resto auténtico. Claro, que son los sitios que hoy en día todos conocemos. El lugar de la cueva que se puede visitar perfectamente, el lugar en el que fue enterrado, está incluso su reliquia, no es el cuerpo completo, porque durante la Revolución Francesa se lo repartieron, y hoy en día solamente queda la cabeza, el pelo y algún hueso así de los pies y de los brazos, ¿no? Pero fijaos, yo con esto de las reliquias siempre he sido bastante escéptico porque hay que tener mucho cuidado con esto. Hay muchas mentiras y además una época en la que era rara la iglesia que tenía no una, sino miles. Claro, se traficaba con religión. Claro, claro, además un auténtico negocio, ¿no? Pero fijaos, con María Magdalena pasa algo que no ha pasado con ninguna otra reliquia. Y es que en el año 2019, de hecho esto fue un poco lo que a mí me motivó a escribir este libro, porque me rompió un poco mis ideas sobre el tema, ¿no? En el año 2019 la Universidad de Marsella hizo un estudio de ADN en colaboración con otra universidad. Hicieron ambos estudios de forma independiente para comparar los resultados. Bueno, pues analizaron el ADN del pelo que se conserva en Saint-Maximin en Provence, que está, insisto, al lado de Marsella. Y los resultados que dieron fueron fascinantes. ¿Por qué? Primero, eran el pelo, o sea, supuestamente era de una mujer de unos 50 años, que más o menos pues nos encaja, ¿no? De una mujer de Oriente Próximo, y también nos encaja. Pero es que además, y esto es lo más fuerte de todo, la datación dejaba claro que era de la primera mitad del siglo I, con un margen de 20 años de error. Y eso es inquietante. Es más, fijaos, creo que lo tengo por aquí. Bueno, pero si los judíos ya se habían asentado en esa zona, podía ser de cualquiera, ¿no? ¿Con qué? Porque Claro, supongo que, ¿cómo, con qué, aunque se tomó el ADN, muestras de ADN, ¿con quién se pudo comparar para determinar nadie, que podía claro, ser pero, de pero María también os digo Magdalena? una cosa, Sí, esas reliquias ya viene aparecieron en aquí. el siglo XIII. Claro. La encontró Carlos d'Anjou en 1278, para ser exactos, ¿no? Ujú, Es decir, por lo menos indica que no es un montaje de Carlos d'Anjou. Igual ujú. fue un montaje anterior. Pero claro, pensaba una cosa, ¿de quién era ese? Pensaba, donde se encontró ese cuerpo, era un sarcófago con unas inscripciones de la vida de María Magdalena. Es más, fijaos, aquí tengo una imagen que no sé si la vaya a poder ver bien, que es esta misma Universidad de Marsella también hizo una reconstrucción en 3 dimensiones a partir del cráneo que se conserva en San Maximín para ver cómo podía ser esta mujer. No me Y digas que fijaos, vamos a ver la foto. no sé si lo podéis ver, Sí, 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 sí. sí. pero encaja perfectamente con lo que sería una mujer judía de unos Una 50 imagen años, de, sí. La nariz es judía. totalmente, ¿no? Pero fijaos, esto es una reconstrucción hecha a partir de esa idea, ¿no? A mí, por lo menos, me parece sugerente plantear la posibilidad de que quizás fue ella, quizás llegó hasta allí. O sea, ¿por qué no? No sería tampoco raro. Otra cosa es los milagros, todo lo que se ha hablado, no toda la leyenda. Pero quizás estemos ante una leyenda posiblemente real, ¿no? No sería raro. Pensad una cosa, tenemos evidencia en un pueblo que está en mitad de los Pirineos, muy cerca de Lourdes, el famoso santuario de Lourdes, Mariano, un pueblo que se llama San Bertrand de Comins, que está, de hecho, es un pueblo que tiene hoy en día unos 300 habitantes y que tiene una catedral más grande, yo diría que es más grande que, no sé, que la de Girona o que muchas catedrales que hay por ahí, ¿no? Que por cierto es la catedral con más reliquias de toda la cristiandad. Es enorme, ¿no? Bueno, pues ahí, y de esto tenemos evidencia, porque esto sí que hay documentos que lo avalan, ahí fue exiliado Herodes Antipas.
el rey Herodes, que fue el que condenó a Juan el Bautista y al que se representó, según los evangelios, a Jesús. Ujú. Sabemos que después ese rey fue expulsado y que acabó sus días en Saint-Bertrand de Comminges, en Francia. Es decir, eso demuestra, o por lo menos avala, que había un tráfico entre Palestina y Francia y que es factible que María Magdalena acabase allí. Bueno, Ahora, perdón. acabaron sus hijos allí, ese ya es el kit de la cuestión, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si quizás también, pues, si tuvo hijos, pues lo más seguro es que fuesen con ella, ¿no? Se van a quedar en Tierra Santa porque además se jugarían la vida, como también se están jugando otros cristianos, ¿no? Así Eh, que yo no descarto esa idea. En cualquier caso, tiene más visos, desde tu punto de vista, tiene más visos de realidad que los restos de María Magdalena estén enterrados ahí, en esa zona, que no en París. Pues en París supongo que eso Claro, es cosa de Dan Brown, ¿no? sí. Sí, no, a ver, es cosa de Dan Brown y sobre todo porque, a ver, no tiene sentido pensar una cosa, ¿no? O sea, María Magdalena, si llegó a algún sitio de Francia, tuvo que llegar a la Provenza porque Francia no tiene más costa en el Mediterráneo. Claro. Es el único sitio por el que pudo llegar. Hay más factores. París en ese momento no era Francia, o sea, perdón, la Provenza no era Absoluto. Francia. Ujú. Pensad una cosa, cuando Francia se convirtió en lo que es, a ver, hubo un momento en el que sí, que fue la época de Carlomagno, que fue en el siglo IX, Ujú. sí, pero después volvió a desmembrarse por completo y hasta cuando se unificó Francia al 100% de nuevo, fue cuando se conquistó la Provenza y cuando se conquistó Occitania, que estaba en ese momento en la cruzada cátara. O sea, de hecho, Ujú. la cruzada contra los cátaros no fue por los cátaros le importaba un pimiento a los franceses, que eran los franceses del norte. Lo que le importaba era quedarse con esas tierras. De hecho, eso es lo que Claro. hicieron, se repartieron Occitania. Es Y un de tema hecho, político también el que hay ahí, no solo religioso. totalmente. De hecho, os digo una cosa, es muy curioso cuando uno lee, yo cuando hice el libro de los cátaros, estuve leyéndome todos los interrogatorios que la Inquisición hizo a los detenidos en Monsegur, que es el Sí. lugar clave Mm. de toda esta historia, Sí. ¿no? El último Curioso, bastión, digamos. el último gran bastión de los cátaros, claro. Bueno, pues curioso, como había como unos 50 más o menos feydits. Feydits es como se dice en occitano, significa malditos. Y eran los nobles que habían perdido sus tierras durante la cruzada y que se habían hecho maquis, guerrilleros, ¿no? Para luchar a favor de los cátaros, ¿no? Claro. Bueno, pues cuando en los interrogatorios de esta gente siempre que hablan de los invasores, de los cruzados, no los llaman ni cruzados ni invasores, le llaman los malvados franceses. Lo dicen Ujú. en francés, claro. Es decir, ellos tenían muy claro que aquello había sido una conquista política, que eso no tiene nada que ver con la Nada. religión, que la Claro. religión fue la excusa. De Claro. hecho, no sería tampoco nada, es que el catarismo llevaba existiendo 400 años allí y no había sido ningún problema para nadie. El problema fue cuando un conde exactamente de Toulouse se puso un poco expansionista y de hecho intentó expandirse también por la zona de Cataluña Norte y demás. Y ahí es donde ya levantó un poco las suspicacias, ¿no? Del Vaticano y sobre todo del rey de Francia, que quería hacerse con esa tierra. Por eso quiero entender, muy, muy difícil que María Magdalena estuviese enterrada en Francia, porque, o sea, perdón, en En París, París. porque en París está a cientos de kilómetros y sobre todo porque además París era un poblacho. Para que os hagáis una idea, París en el siglo XI era un pueblo comparado con Marsella, que era toda o con Toulouse, que eran auténticas ciudades súper ricas y muy avanzadas en cuanto a la economía, la cultura y demás. París prosperó a partir, y sobre todo gracias a los templarios y al gótico ya en el siglo XI, como un año, un siglo y pico después, pero en el siglo X, final del siglo X era un poblado, básicamente, ¿no? Así no tiene sentido que estuviese allí. Bueno, es que yo, desde mi punto de vista, hay que entender a Dan Brown que hace ficción. Lo que pasa que Claro, lo ha claro. hecho también que mucha gente se ha creído lo que realmente Sí, explicabas. sí, Yo tenía compañeros y compañeras de trabajo que decían que es que lo daban por cierto. Decía, a ver, ¿qué es ficción? Que no lo sabemos. claro. Pero claro, cuando la sociedad o una determinada sociedad da por cierto lo que se explica en una novela, siendo ficción, eso es un superventas declarado, vamos, Y que es que es lo que fue. De hecho, fíjate, yo exacto, es hace lo que poco estuve, propicia las superventas. sí, sí, así es. Mira, yo hace poco me estuve leyendo un libro que luego además contacté con el autor, estuve hablando con él, un libro escrito por un sacerdote católico que está muy bien y que el libro analizaba un poco, yo lo tomé un poco de inspiración también, ¿no? Me vino bien para el libro este de María Magdalena. El libro era una suerte de estudio sociológico de cómo el Código da Vinci había ayudado a la cristiandad. Pese a que la Iglesia Católica fue muy crítica con el libro, Ya. porque claro, ataca a algunos de los pilares claves de la cristiandad, ¿no? Pero a la vez
a Pone nivel en valor popular, otras cosas, claro. claro, a nivel popular hizo que mucha gente se agarrase a ese Jesús más humano, más real, un Jesús hombre que tuvo Ujú. mujer, que tuvo hijos y demás, que no era un ser divino, aunque fuese un ser especial, pero no divino, ¿no? Y finalmente, yo lo estoy hablando con él y tiene razón, es verdad que al final lo que para la Iglesia Católica empezó siendo una blasfemia, acabó siendo un balón de oxígeno muy fuerte para una organización que, como bien sabéis, pues lleva varias décadas Oye, en caída. es que yo creo que la gente se lo creyó porque la gente tenía ganas de creer esa otra historia. Claro, Esa otra claro. historia que no la que nos había explicado la Iglesia, era como una contestación como a la Iglesia, ¿no? Como un poder que había sido fáctico, que no Claro. tenía buena prensa, y era como decir, claro, ves, nos han mentido, claro, ¿qué nos iba a decir? Pues esta es No, la historia verdadera. y sobre todo es porque, a ver, cuesta mucho creer la historia evangélica. Es Claro, decir, por eso existe la fe. Por eso es una cuestión de fe, de que no, tendrías que creer así como es y si no, no te lo creas. Ya está. Pero los tiempos han pasado, ¿no? Y hoy en día las grandes religiones, por lo menos en Occidente, están de capa caída precisamente porque la gente que hoy piensa, la gente hoy en día tiene cultura, tiene formación, unos más, otros menos, pero la gente tiene educación mínima y la gente racionaliza las cosas, ¿no? Y dice, bueno, pero a mí no me encaja esto. Este señor tenía que estar casado, este señor tenía que tener descendencia como nada normal. claro. Sobre todo, si partimos encima de que era un rabino, que es que un rabí judío, por norma, tenía que casarse, ¿sabes? Además, hay una cosa importante también. Para los judíos es importantísimo el tener descendencia. Importantísimo, lo era y lo sigue Sí, siendo. sí, Pensad sí. una cosa, ellos son familia. Ellos son, se consideran los judíos descendientes todos de Abraham, y de Isaac y de Jacob. Son los descendientes de las 12 tribus de Israel. Y además, su rollo es que tienen que asegurarse que siga existiendo esa familia. Para ellos la procreación es básica. Por lo tanto, no tiene sentido que alguien que es que es un rabino, que además es un maestro del judaísmo, Mm. no estuviese casado y sobre todo no tuviese descendencia. Otra cosa es que después se le fuese la cabeza, como yo planteo a nivel teórico, a Jesús, pero seguramente sí que tuvo pareja anteriormente. Otra de las cosas que contribuyen a que todo esto vaya así es la propia Iglesia Católica, en concreto el propio Vaticano. Sí, Todos sabemos, aunque no podamos o no queramos profundizar, que el Vaticano tiene una de las mayores bibliotecas del mundo a la vista. Que ojo, si tú pides los permisos oportunos, se te dan. Pero luego sí, hay otra biblioteca de la que nunca te darán permisos oportunos que sabemos que existe. sí. ¿Eh? Un anexo, esa biblioteca, lo que tú quieras. ¿Por qué no sale a relucir esto? Claro, la propia Iglesia a lo mejor rompería los esquemas que hay de la Iglesia, pero claro, eso nos permite elucubrar a los demás con lo que sabemos, lo que no Claro. sabemos, o lo que sabemos y a lo mejor queremos callar, o a lo mejor se quiere callar porque quieres escribir un libro, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto contribuye, esto que es precisamente, o sea, no nos pueden decir, es que estás divagando, es que no sé qué. No, 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 perdona. Claro. Perdona, no, 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 no estoy divagando. Tú estás demostrando hechos. Andreas había demostrado hechos. Claro. En el libro te escribe nuestro amigo Javier Sierra, te dice, Oscar Fábregas lo ha vuelto a hacer. Ha conseguido interesar al lector contemporáneo en la amplia trastienda de la historia evangélica, descubriéndonos sobre qué clase de evidencias y millones de cristianos levantamos nuestra fe. Es para echarse a temblar. Lo ha dicho en tu libro Javier Sierra. Sí, sí. ¿Vale? O sea, que no, no somos nosotros tres o cuatro chalados que estamos. No, Está no, claro, está no, no, claro. no, no. Evidentemente, Javier Sierra, que nosotros lo conocemos, también se calla mucho cuando le interesa, por sus libros, por lo que sea. Un saludo, amigo, Bueno, desde aquí. Pero está claro que no somos los únicos. está No claro. somos los únicos que sabemos esto que he dicho yo del Vaticano. Está claro. A ver, el Vaticano hace trampa. Hace trampa, bueno, hace muchas trampas. Pero, y ha hecho muchas trampas a lo largo de su historia, ¿no? Pero en la actualidad y desde hace 150 años más o menos, lo sigue haciendo con varias cosas que tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Para empezar, una cosa es lo que los curas dicen desde el púlpito sobre los evangelios, sobre su fe y demás, y otra cosa es lo que ellos saben. Y no me refiero a los curas, que igual los curas tampoco lo saben. No, Me tampoco. refiero, existen un montón de exégetas, un montón de estudiosos católicos, que además son muy buenos, ¿eh? Hay algunos que son buenísimos,
que reniegan de gran parte de la historia que cuentan los curas, y que ellos tienen claro que muchas de las cosas que la Iglesia ha defendido son mentiras, y esos libros están publicados. Otra cosa es que no lleguen a todo el mundo, y es que ese es el tema, Eso. que son libros que se quedan más bien en el círculo de los frikis que nos gustan estos temas, y que no todo el mundo tiene acceso a eso. Y sobre todo, lo que es la trampa es lo que os decía. Si hay grandes sabios de la Iglesia que saben que gran parte de esta historia es mentira, ¿por qué no la transmiten a sus fieles? Están engañando a sus fieles. Al final es eso, ¿no? Y luego, por supuesto que existe no solamente la Biblioteca Vaticana oficial, sino la Biblioteca Vaticana VIP, podríamos decir, que es para los especiales, en las que tienen muchísima información. Y de hecho, existe evidencia de que existe esa biblioteca, ¿no? Os voy a Claro. poner un ejemplo, fijaos, que a mí me fascina, ¿no? Existe un documento que ha sido muy controvertido. Se conoce como, que ni siquiera es un nada, son unas cuantas líneas de un papiro en copto, que se conoce como que pertenecería a lo que se conoce como el Evangelio secreto de Marcos, que es un texto del que desde la más remota antigüedad se habla. Lo hablaba Ireneo de Lyon, lo hablaba Origen de Alejandría, San Epifanio, muchos padres de la Iglesia del siglo II, siglo III lo hablaban. Pero ninguno decía nada de ese libro, o sea, decían que existía, pero no sabían nada de él. Bueno, pues ese texto, curiosamente, lo encontró un investigador de la Universidad de Harvard, Morton Smith, que es muy importante, existen varios libros suyos, lo encontró en la Biblioteca Vaticana, en la biblioteca oficial. Y lo encontró, según él, porque él dio por hecho que a alguien se lo había dejado allí sin querer. Claro, entonces fue a hablar con un monseñor, es muy curiosa esa historia, fue a hablar con el encargado de la biblioteca y rápidamente, en cuanto ese tipo vio el libro, se lo llevó. Claro. Y no le dejó ni echarle fotografías, pero él lo pudo leer antes de eso. Claro. Entonces, pero como esto, existen varios casos similares a Sí, eso, ¿no? sí, 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 sí. Y también yo os puedo asegurar que hay estudiosos que han pedido permiso para acceder a esta documentación y le han dicho, a unos le han dicho que no existe esa biblioteca privada y a otros le han dicho que no, que esa documentación solamente está accesible para cardenales, ¿no? ¿Qué tendrán ahí? Pues tendrán muchas cosas. Probablemente tendrán, a ver, mira, fijaos, los cuatro evangelios canónicos son los cuatro evangelios canónicos porque son los más antiguos. Es verdad que existen varios apócrifos que son contemporáneos. Por lo menos, mínimo dos, máximo seis, siete más, ¿no? El resto de apócrifos, que son un montón, ya son del siglo II, ya son muy tardíos. De esos dos, de esos que he dicho como mínimo dos, uno sería el Evangelio de Pedro y otro sería el Evangelio de Tomás. Esos dos evangelios hoy en día se encuentran, hay fragmentos que se han encontrado, ¿no? Pero esos textos tuvieron que existir íntegros y además copiarse mucho durante el final del siglo I, el siglo II y el siglo III, porque aparecen mencionados en decenas de ocasiones por parte de los padres de la Iglesia. Pero en algún momento determinado desaparecieron por completo. Lo malo es que resulta que hay un papa, no me acuerdo cómo se llama el papa ahora mismo, es un papa de la Edad Media del siglo XIII, XIV, el siglo XIV, que ¿Algún sin querer. inocencio? ¿Algún inocencio? Puede ser, yo me acuerdo, seguramente sea Inocencio o algo así, sí. Que sin querer, en una bula, mencionó uno de estos textos, lo cual indicaba que tenían acceso a ese texto que supuestamente estaba perdido. De hecho, sobre todo el Evangelio de Pedro. El Evangelio de Pedro, el único, existen hoy en día tres fragmentos así, chiquitísimos, que se han encontrado en Egipto en el siglo XX. Por lo tanto, ese hombre tenía acceso a ese documento. Imaginaos, ¿no? Lo que pueden tener esta gente. Probablemente tenga información que haría tambalear los cimientos del cristianismo. Por eso no lo hacen público, porque saben que se le acabaría el chiringuito, o por lo menos su interpretación, porque el Vaticano, para mí lo peor que ha hecho siempre el Vaticano, y de ahí viene la reforma luterana y el protestantismo y demás, es auto-otorgarse la única interpretación válida de los evangelios, ¿no? Cuando evidentemente hay muchas otras interpretaciones y la suya, de luego, no es válida. Óscar, volviendo un poco a Dan Brown, que ya sabemos que, que es ficción, pero yo creo que la gente, en general, la gente de a pie, se empezó a interesar por la figura de María Magdalena a raíz de esta novela. Pero, ¿y la historiografía? ¿Cuándo empieza la historia a interesarse por este personaje concretamente y especialmente tú? ¿Y por qué? A ver, los historiadores sobre todo fue a partir del momento en el que empezaron o empezamos
a poder hablar de estos temas sin miedo a una hoguera. Y seguramente, pues tuvo que ser, o sea, fue a finales del siglo XVIII, sobre todo al principio Ajá, del siglo XIX, con la Ilustración. ya, Y fue precisamente en Francia, ¿no? Que, claro, la Revolución Francesa ayudó también a que surgiesen estas corrientes claro. que ya sin miedo podían hablar sobre esto. Y ha pasado por muchas épocas distintas. De hecho, pues se puede decir que hay 3 o 4 épocas diferentes en las que este pensamiento ha ido evolucionando, se han ido ofreciendo cada vez más atisbos de realidad. Pero, a ver, el problema está en que María Magdalena ha sido un personaje muy ninguneado por la Iglesia desde, por lo menos desde el siglo IV, siglo V, porque a la vez que es considerada santa, de hecho es la primera santa de la Iglesia, Santa María Magdalena, pero a la vez manipulando al personaje. Porque la Iglesia Católica, precisamente por los vacíos que decíamos antes, pues no sabemos nada realmente sobre quién era ella antes, la Iglesia dio por hecho que aparecía en los evangelios con otros nombres o de forma anónima. Y así lo identificó, por ejemplo, con Marta de Betania, lo identificó también con la pecadora famosa de Lucas, que es la que derrama el perfume de nardos en los Mm. pies de Jesús y los seca con su cabello. Pero esa no es María Magdalena, ahí no dice que sea María Magdalena. La Iglesia Católica dio por hecho que sí. Y así es como se formó eh, un esquema que se ha ido repitiendo hasta la saciedad, pero que es totalmente incorrecto, que es la idea de que María Magdalena fue, si no prostituta, que también lo ha defendido la Iglesia, por lo menos sí una pecadora que fue redimida por Jesús y que acabó convirtiéndose en el símbolo perfecto de lo que todo pecador puede ser. Es decir, por pecador que seas, incluso aunque seas prostituta, puedes ser redimida por Jesús. Y ese es el rol que asumió María Magdalena durante toda su historia. Y además, a ese rol se le unió también la idea de la penitente. Por eso María Magdalena se representa muchas veces en una cueva, desnuda, sin nada, porque no tiene nada, es una ermitaña que vive de la nada, básicamente. Pero claro, todo esto es incorrecto porque no es ella esa pecadora, no hay nada que indique que sea ella. Perdón, Oscar, y también se la representa con el pelo suelto y Sí, la túnica roja, que, y el pelo bueno, rojo, y el pelo rojo, que no era habitual en aquella época, sí. creo. Todos esos símbolos, todo Una eso tiene que ver con el, iconografía. claro, todo eso tiene que ver con el pecado. El Mm. pelo rojo también. E igual que, por ejemplo, curiosamente, aquí también se le suele representar con el pelo rojo es a Judas, precisamente por lo mismo, porque ambas cosas tienen que ver con el pecado. Y en el caso de María Magdalena, con el sexo y con lo erótico, ¿no? De algún modo. Pero no hay nada que indique que eso sea así. ¿Qué es lo que pasa? Claro, hasta que las primeras voces que empezaron a plantearse que María Magdalena igual no era las otras mujeres que decían que era, fueron ya en el Renacimiento, a partir del siglo XVI o así, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se empezó a estudiar críticamente, ¿no? Y de hecho es curioso, porque fijaos, hay un libro que es, podemos decir que es el primer gran libro, lo hizo un sacerdote francés, pero era el primer gran libro crítico sobre Jesús, que se llama Vida de Jesús, de Ernest Renan, que es un historiador del principio del siglo XIX, en el que este hombre, fijaos, y ojo, era un sacerdote cristiano, católico. Este hombre decía que probablemente la resurrección había sido una suerte de visión que una mujer imaginada, María Magdalena, había tenido. Fijaos, el hombre echó bastantes narices, hasta el punto de que ese libro sigue estando, formando parte de la lista de libros prohibidos de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, a partir de ahí surgieron un montón de voces distintas, ¿no? Y claro, y luego respecto a la otra pregunta, ¿por qué yo le doy tanta importancia al personaje de María Magdalena? ¿Por qué te dedicas tú a investigar sobre el A personaje ver, de María Magdalena, Oscar? hay dos factores, ¿no? Por un lado, yo llegué a ella sobre todo por el tema de René Chateau, que fue un tema que yo le dediqué muchos años de mi vida en compañía con Xavi Bonet y con Enrique Savaric, que son grandes colegas. Y claro, la iglesia de René Chateau está consagrada a Santa María Magdalena, Saunier le dio mucha importancia a esta santa y tal, ¿no? Y a mí me interesaba mucho. Pero luego a la vez que estaba haciendo todo ese trabajo de investigación sobre Rennes, yo estaba ya estudiando en profundidad toda la historia de la vida de Jesús, intentando averiguar para mí quién pudo ser Jesús históricamente, ¿no? Y una y otra vez me tropezaba con María Magdalena. O sea, de algún modo para mí María Magdalena representa, incluso más que Jesús, la problemática a la que nos enfrentamos los que nos dedicamos a estudiar esto desde el punto de vista de la historia. Porque fijaos, es alguien que aparece en 12 versículos, perdón, en 13 versículos, y fijaos, llevamos una hora hablando de ella. 13 versículos solamente. Y eso es inquietante, porque da que pensar, fijaos, por ejemplo, para que entendáis, ¿no? Los evangelios se pueden estudiar
desde un punto de vista histórico, que es lo que hacemos los historiadores, intentando averiguar qué hay de verdad, comparándolo con otras fuentes, con la arqueología y demás, ¿no? Pero también es muy útil acercarse a los evangelios desde un punto de vista literario. De hecho, hoy en día, la corriente principal es lo que se conoce como la crítica literaria del Nuevo Testamento, que lo que hacen es, se olvidan de que estos puedan ser hechos históricos. Entonces lo que dicen es, si estos son relatos, si esto es una historia que lo está contando alguien, ¿por qué nos cuenta la historia así? ¿Por qué de pronto un personaje esencial como María Magdalena no aparece hasta el final? No tiene sentido. Y eso da pie, eso ha hecho esa nueva vertiente que surgió hace unos 30, 40 años en Estados Unidos, aunque se ha expandido mucho por Europa, ha hecho que pensemos de una forma muy distinta hoy en día, ¿no? Entonces, esa suma, a la hora de acercarse a María Magdalena, es donde de verdad fructifera bastante, ¿no? Porque te das cuenta de que es muy raro el personaje. O sea, el personaje, estoy convencido de que tuvo una importancia trascendental, mucho más de lo que parece en los evangelios. Probablemente fue la apóstol favorita de Jesús, la principal de sus apóstoles. Hombre, Probablemente fue su mano derecha sí, y quizás, Javier Sierra habla en La Cena Secreta de la posibilidad de que estuviera retratada por Leonardo en claro, la cena. Bueno, pero eso también una interpretación de Leonardo, ¿no? Leonardo tampoco estuvo allí. claro. Es otro problema, que igual que Bueno, los a ver, es que historiadores. ese cuadro, yo, si queréis algún día podemos hablar de ese cuadro. Lo voy a apuntar. De hecho yo ese cuadro da para hablar horas, ¿eh? En el libro de María Magdalena hablo un poco sobre él, pero y ya os adelanto, en un nuevo proyecto que estoy trabajando, le dedico bastante rato porque es muy extraño ese cuadro, Muy Sí, por muchos factores. muy Yo extraño. no sé exactamente qué es lo que pretendía transmitir Da Vinci, pero lo que sí que tengo claro es que tienen bastante miga, ¿no? Pero no lo sabemos, no sabemos nada más. Y sea como sea, al final, a mí lo que me inquieta, y por eso es mi pasión por María Magdalena, nunca mejor dicho, esto de pasión, es precisamente porque es el ejemplo perfecto de lo difícil que es acercarse a toda esta historia, ¿no? Con lo fácil que hubiese sido, ¿no? Porque yo siempre lo digo en muchas charlas y demás. Los evangelistas podían haber contado perfectamente toda esta historia dando detalles de todo, si supuestamente conocieron a Jesús, pero no lo escribieron así. Por eso es el aspecto de ese que os decía de la crítica literaria. Podían haber ahondado en muchos más detalles, en muchas más cosas, pero no, son muy esquivos a la hora de la información. Sin embargo, no se cortan por ejemplo, sobre todo en Juan, ¿no? En el cuarto evangelio, en soltar discursos de Jesús de 4 páginas, a la vez que no explicas quiénes son los personajes, ¿no? ujú, Es raro. Y todo esto, pues claro, imaginaos, esto es una labor detectivesca en la que claro. cada versículo tiene, si tú comparas un versículo como aparece en Mateo y como aparece en Lucas, te das cuenta de que hay una palabra de variación y esa palabra hace que cambie el significado y es un trabajo de chinos. Pues es muy gratificante, pero también es, por desgracia, muy diría, muy desalentador, porque creo que nunca vamos a saber la verdad, ¿no? Hasta que se Bueno, abran esos archivos vaticanos. pero VIP. supongo que si hay vacíos precisamente el historiador, el realmente el sabueso de la historia, ¿no? Dice, pues si hay vacíos es tomarlo como algo prohibido, pues es porque algo había, hay que buscarlo. Claro, exacto. Los vacíos hay que llenarlos. Claro, Estamos llegando al tiempo final, ¿no, Oscar? Ya has apuntado lo del cuadro, desde luego me lo he apuntado yo. También en el viajero cuántico querría que habláramos algún día de los cátaros. Pero un pequeño detalle. A mí me sí, fascina la posibilidad de la historia. Bueno, está claro, para nosotros que Jesucristo tuvo una vida hasta los 30 años. Yo creo que parte de esa vida la hace en Egipto. sí, Y en Egipto, a lo mejor, uniendo con otra idea tuya del libro, a lo mejor lo que hace es conocer alguna sacerdotisa claro. que luego A le... ver, yo lo de Egipto todo clarísimo. O sea, es que a mí no me extrañaría, no, o sea, no es que no me extrañaría nada, es que no debe extrañarnos nada. Pensad una cosa, es que son países fronterizos. De hecho, hoy en día lo estamos viendo más que claro con lo que está pasando ahora mismo en la tragedia que está pasando en Gaza, ¿no? La única frontera por el sur es con Egipto. Por lo tanto, no es nada raro. Aparte, pensad una cosa, en ese momento, Alejandría, en concreto, era el centro cultural del mundo antiguo, casi a la altura de lo que fue Atenas en su momento. No sería nada raro que Jesús se formase en Egipto, que se formase en tanto, incluso, además, en Alejandría había una colonia judía importantísima también, por lo tanto tampoco sería nada raro. Y que ahí él recibiese muchas influencias. Yo en el libro de María Patrona lo comento un poco,
porque para mí hay un factor diferencial de Jesús respecto a otros muchos aspirantes a Mesías judíos que hubo en el siglo I. Es el tema de las mujeres. Eso no aparece, no lo tienen ninguno de los otros aspirantes a Mesías. Lo tiene Jesús. Y eso es curioso, porque ¿por qué? ¿De dónde sacó Jesús esta idea? Esa idea. Bueno, yo defiendo una idea que además también para mí guarda relación con los gnósticos y guarda relación con los cátaros y con un montón de movimientos heréticos entre los que pudo estar el movimiento al que pudo pertenecer Da Vinci, ¿no? Que eso si queréis lo dejamos para otro día. Da Vinci te sabía muchas cosas, que le venía no sé de dónde, Claro, pero ya lo claro. hemos hablado aquí. Sí. Yo creo, y esto sí que lo digo, es una propuesta o una creencia, como lo queramos llamar. Yo creo que Jesús aceptó a mujeres en su movimiento y eran tan importantes en su movimiento para él, porque Jesús, como los gnósticos, como los cátaros, como los maniqueos, como otros muchos de su época, pensaba que lo importante no era el cuerpo, que lo importante era el alma, y el alma no entiende de sexos. Y eso es algo totalmente revolucionario en su mundo, en un mundo judío en el que las mujeres no van a ser testigos en los juicios. Por eso es lo único que para mí explica la presencia de mujeres en los momentos más importantes de la historia de Jesús. Bueno, Y eso es lo que explica que haya cristianos posteriores. A ver, hay una cosa también, la Iglesia nos ha engañado de una forma absolutamente bochornosa durante muchos siglos, defendiendo que solamente hubo un cristianismo, que es el suyo, el que triunfó y el que se acabó aliando con el Imperio Romano. Pero hubo muchos otros. Claro. Y sobre todo hubo uno que llegó a poner en bastante tela de juicio al cristianismo romano, que es el cristianismo gnóstico, que se desarrolló precisamente en Egipto, con capital en Alejandría. Y ese cristianismo recibió muchas influencias, tenía influencia del judaísmo, tenía influencia del budismo, tenía influencia del platonismo y tenía influencia de las propias tradiciones religiosas egipcias. Por lo tanto, para mí es muy razonable pensar que Jesús estaba ya influido de todas esas tradiciones antes porque había estado formándose en Egipto. Y es probable que María Magdalena, y esto sería para el cierre perfecto para explicar el otro misterio que nos queda, que es saber por qué demonios le llaman Magdalena. Porque no sabemos de dónde viene esto de Magdalena. he leído en algún sitio que era procedente de una aldea que se llamaba Madala o Magdala. Claro, el problema está en que esa aldea ¿Dónde no está? sabemos si existía en el siglo I. De hecho, no aparece mencionada en ningún sitio, nadie. O sea, no aparece ni en el Nuevo Testamento, en ningún sitio del Nuevo Testamento se dice nada de Magdala. No aparece en el Antiguo Testamento, no aparece en los escritos de ninguno de los historiadores de la época, ni en Flavio Josefo, ni en Filón de Alejandría, nadie menciona esa ciudad. Aparece en el siglo III, a la vez que aparecen otras, en Nazaret, y tampoco aparece en ningún texto del siglo I, ¿no? Por tanto, igual no es un gentilicio esto de Magdalena, igual es otra cosa, ¿no? Y ahí es donde viene una cosa muy curiosa, y es que, fijaos, en arameo, eso me da mucho la atención, en arameo existe una palabra que también existe en hebreo, que es magadela, o sea, la vocalización en nuestra forma de hablar, magadela que significa, literalmente significa torre, ¿vale? Pero torre, pero no es un sustantivo, es un adjetivo, es decir, es como un adjetivo que se le aplica a una mujer para de algún modo destacarla, como decir que era la torre, una mujer grande, ¿no? O enorme, la torre. Bueno, pues resulta, y eso es muy curioso, que existe una ciudad, una de las ciudades por las que pasó supuestamente Moisés durante el Éxodo, que se llama Ar-Mageda y que significa precisamente torre, y ahí se conserva también una torre, ¿no? Entonces ahí quien defiende, y a mí me parece muy sugerente, que quizás María Magdalena no era una mujer judía, y quizás era una mujer egipcia, y quizás era una sacerdotisa. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. A ser una mujer no judía, eso era un problema para Jesús, porque los judíos tenían que casarse con judías. Ella sería una gentil, y eso quizás sea el motivo por el que se silenció también su personaje. O quizá fuera Que, entonces una concubina. claro, Jesús, claro, no, imaginaos, no, no la mujer, no la esposa no a la pudo que casarse se con ella, claro, alude. como rabino, si se casó con ella, su matrimonio no hubiese sido reconocido por el judaísmo, ¿no? Pero que la historia como rabino, o sea, donde realmente se aposienta la idea de rabino es cuando Jesucristo aparece a los 30 años. Claro, Hasta claro. los 30 años no sabemos si todo el tiempo fue rabino.
Claro que no lo sabemos, claro, esa es la idea, claro. Es posible que fuese otra cosa, ¿no? Pero Eh, fijaos, Hay, hay mucha medida en todo esto. A mí yo siempre lo digo, ¿no? Fijaos hasta qué punto 13 malditos versículos, sí. la cantidad de vueltas que nos hacen dar a un tema así, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, eso es nuestro trabajo también. Volviendo al tema del misterio de por qué tantas mujeres les seguían, y has Sí, dicho una cosa que sería deseable que fuese así, que quizá Jesús no tenía en cuenta el sexo, sino el alma, ¿no? sí, Sería lo ideal, sería lo bonito, pero también otra posible interpretación es que es la sumisión de las mujeres. Lo digo porque María Magdalena, igual que la sociedad, mucha gente bueno, que ha empezado a interesarse por ella, también el feminismo, ¿no? Como que una sí, mujer, pues que utilizaba unas túnicas y el pelo suelto, que nada tenía que ver con la rectitud que se le esperaba de las mujeres entonces. Pero hay algo que pasa por alto en el feminismo, que es la sumisión, porque si esas mujeres siguieron a Jesús, probablemente pues hubiera una sumisión, como también claro, eran sumisas en su vida anterior a seguir a Jesús, ¿no? claro. A ver, es que sobre María Magdalena también lo hablo mucho en el libro, ¿no? Todo se ha usado a la Magdalena como símbolo para todo. O sea, las mujeres feministas, por ejemplo, francesas en los años 60 lo utilizaron como símbolo de lo que era una mujer liberada y libre, ¿no? Pero Sí, también la han usado las mujeres tradicionales y la siguen usando. Hoy en día, fijaos, hoy en día, aunque no hay evidencia de que existiese Magdala en el siglo I, sí que existe hoy en día. Hoy en día existe un pueblo, una localidad que se llama Al-Mikdal, bueno, Al-Mikdal en árabe. Es Migdal en Israel, está en la zona ocupada por Israel en la actualidad. Justo al lado de Al-Migdal se encontraron, bueno, al lado, unos 3 o 4 kilómetros, se encontró un yacimiento romano del siglo I, que también se encontró una pequeña sinagoga del siglo I allí, y allí se ha montado una cosa que se llama el Magdala Center, que es, ¿cómo diría yo? Es una especie de parque de parque de atracciones ¿cómo se llaman? Los legionarios de Cristo, que son ya sabéis quiénes son, ¿no? Un grupo de la extrema derecha de lo más rancio que existe, que curiosamente allí tienen una cosa que se llama The Magdala Project, que consiste en un montón de mujeres supuestamente, o sea, formadas de este grupo de legionarios de Cristo, que lo que defienden es, o sea, utilizan a María Magdalena para reivindicar su vuelta al rol tradicional de la mujer como asistente del hombre sí, y sí. como sumisa al hombre y demás, ¿no? Es Como que decir, detrás de un gran ambos, hombre hay una gran mujer, ¿no? eso hay que entender. Y claro, en inglés le llaman ellos, porque la mayoría de los que hay allí son ingleses, son americanos, estadounidenses, le llaman el trad wife, el traditional wife, la mujer tradicional, la vuelta a la mujer tradicional, defienden esto, ¿no? Por Hemos lo tanto, perdido, pues no se sabe, sí que no Oscar, sabemos. Oscar, te hemos perdido un momento la imagen, se ha Imagen. congelado así. No A sé. ver, ahora sí, La voz La voz sigue. sigue, pero bueno, así, sí, a bueno, ver, Bueno, ahora, ahora, ahora parece, pero está congelado un poquito, bueno, no sé por qué. sí. Eh, Te oímos bien, sigue Bueno, hablando y ya está. nada, en definitiva, para concluir con eso que comentas, no se puede decir que Jesús fuese feminista, porque no lo era. mm, Lo que sí puede ser es muy probable lo que estoy diciendo, ¿no? Y eso para mí encajaría con su perspectiva. Ya os digo, es que ni ninguno de los otros aspirantes a Mesías del siglo I es que ni siquiera se menciona ninguna mujer, y hay algunos que aparecen en escritos de historiadores que hablan mucho más de ellos que de Jesús. Y sin embargo no se dice nada de ninguna mujer, ¿no? Yo soy un ferviente defensor de que Jesús creía en eso, creía en esa idea, y que eso era un factor diferencial que seguramente lo había recibido por influencia de otros lugares, posiblemente de Egipto y si no, de otros lugares más allá. En el que sí, por ejemplo, como en el budismo, es así. En el budismo las mujeres y los hombres en principio son... el cuerpo es entendido como algo corrupto de lo que hay que desprenderse tarde o temprano para acceder al nirvana y excavar en alma. Y el alma de la mujer y la del hombre es exactamente igual, ¿no? Así que yo defiendo un poco que quizás Jesús pensaba en esa idea. Eso es lo único que me explica la importancia que tienen las mujeres en el grupo de Jesús. Es más, fijaos, los gnósticos, los cristianos gnósticos del siglo I, siglo II, siglo III, le dieron también mucha importancia a las mujeres y además en sus libros, que hay decenas de libros de los gnósticos, decenas de evangelios gnósticos, atacan profundamente a la Iglesia de Roma y casi siempre lo que hacen es
son conversaciones fingidas, porque son literarios, en las que María Magdalena discute con Pedro, con el apóstol Pedro, porque Pedro se queja de que Jesús le ha dado más importancia a María Magdalena que a ellos, que a los hombres. Y para mí eso es una representación de esa idea, ¿no? De esa idea Ujú. tan antigua de que quizás era así. Quizás Jesús, imaginemos también que pudo pasar esto. Yo en el libro lo especulo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que después de la muerte de Jesús, María Magdalena, que para mí fue su principal apóstol, seguramente fundó su propio grupo, su propia comunidad de cristianos seguidores de Jesús. Pero claro, se enfrentó al resto, a los varones, se enfrentó a los apóstoles y probablemente hubo una lucha interna como hubo también cuando luego llegó en interrogación Pablo de Tarso. Y quizás María Magdalena cuando tuvo que huir al sur de Francia, igual no tuvo que Pues, huir de los romanos, sino que sino de tuvo que sus huir propios, de los correligionarios, Ahí ¿no? está. Oye, que es muy probable. O sea, es que eso, además, pensar, si en ese momento había 3 o 4 grupos cristianos distintos luchando por conseguir la hegemonía, ¿quién iba a tener más, más justificación para ser el principal que la que había sido su principal apóstol y quizás su pareja, ¿no? Sin duda ella, así que es normal que los otros se la quisiesen cargar. Es lógico que fuese, que eso pasase. Otra cosa, yo no lo apoyo, ¿no? Pero estoy diciendo que tiene sentido que eso fuese así. Claro. Al hilo de lo que cuentas, Oscar, y al principio del programa hablabas de que las mujeres judías no podían heredar. No, supongo que en esa época ni las judías ni de ningún otro sitio, Claro, muy claro, poquitas. claro. Pero seguramente tampoco les estaba permitido ir a la escuela a saber leer y escribir. Yo no sé si No, María Magdalena sería analfabeta, lo más probable, pero supongo que solo había unas cuantas privilegiadas de la nobleza o sí, bueno, de otras clases sociales más elevadas que sí que podían, ¿no? sí, Pero decías que probablemente María Magdalena pudiese haber fundado un grupo al margen de los que había para hablar y difundir las enseñanzas de Jesús. Es probable que ella dejase, si no sabía escribir, dictadas una serie de cosas, que hubiese unos escritos que ella hubiese dictado, que ella hubiese influido y que esos escritos también fuesen aniquilados, digamos, fueran anulados. Y también que influyese en otros apóstoles, ya que ella era el apóstol amado, supongo que el sí, apóstol más envidiado, ¿no? claro. Pues no solamente es que lo considere, sino que yo creo que ni siquiera fueron olvidados. Y lo planteo en el libro a nivel teórico. Yo defiendo en esta obra, como propuesta teórica, ya te digo, no hay nada que me permita avalarlo, pero sí que hay muchos indicios que me permiten plantearlo y que para mí explicaría muchas cosas que el cuarto evangelio atribuido supuestamente a Juan, al discípulo amado de Jesús, porque no se dice que sea obra de Juan, sino del discípulo amado, Tipo la madre. realmente fuese escrito en la comunidad de María Magdalena. No que lo escribiese ella, que eso Ya, no lo sabemos. pero sí Como bien dicen, las dictado. mujeres no solamente no podían tener acceso a la educación, es que sí podían aprender a leer la Torá, Ajá, ni a leer nada. O sea, nada. no. Pero quizás su grupo sí. Y de hecho, no soy el único que lo plantea. Hay, por ejemplo, el mayor especialista mundial en el cuarto evangelio, en el Evangelio de Juan, que se llama Raymond Brown, él plantea varios candidatos, pero uno de ellos los que plantea es María Magdalena, pero él defiende una secuencia que es así, ¿no? O sea, hubo una rama del cristianismo que se desgajó del resto, en esa rama se mantuvo el mensaje más original de Jesús, ese cristianismo fue evolucionando y finalmente dio lugar tanto al Evangelio de Juan, que es el más espiritual, el más gnóstico, de hecho, de los 4 evangelios, y también dio lugar a los cristianos gnósticos, ¿vale? Que son los que muy poco tiempo después convirtieron a María Magdalena en la principal apóstol de Jesús. Es más, en los cristianos gnósticos, cuando se refieren a ella, la definen como la discípula a la que Jesús más amaba, que es como el del Evangelio de Juan se refiere al discípulo amado. Ujú. Así que a mí esa teoría me parece bastante plausible, bastante explicable, y además eso explicaría una anomalía, y es que el Evangelio de Juan, le llamamos Juan por comodidad, ¿vale? No simplemente por Ujú. eso. El Evangelio de Juan, que es el más tardío, lleva décadas suscitando un debate que aún sigue candente, o sea, aún nos peleamos entre los historiadores por esto, porque no parece haber usado los otros 3 evangelios anteriores, aunque sí conocer la historia que se contaba,
pero tiene una cantidad enorme de información que no aparece en los otros. Pero cuando hablo de enorme, hablo de muchísima información, muchísimas escenas de Jesús que no aparecen en el resto. Así que está el debate, como decía también antes al principio, entre los que defienden que está basado en un libro mucho más antiguo que hoy en día está perdido, y yo soy de los que defiende esa idea, que está perdido, que está en la biblioteca VIP del Vaticano, Perdido no, está allí, que está donde... allí, claro, Sí. o los que defienden que es toda una impostura, ¿no? Yo soy de los que defiende que ese libro, el Evangelio de Juan, está basado en un libro antiguo hoy desaparecido o silenciado o ocultado, y que probablemente ese libro surgió de una comunidad fundada por María Magdalena. Y probablemente de esa comunidad tuvo que huir María Magdalena hasta que cuando la cosa se puso complicada, sobre todo por la persecución de otros cristianos y también de los romanos, y se tuvo que venir posiblemente al sur de Francia. Mira, si María Magdalena acabó en el sur de Francia, acabó sus días escribiendo. Si no ella, Ella difícilmente alguna persona cercana, o que ella dejara algún lo escrito, explicó. o después quedará esto. Cuando se persigue a los templarios, la Iglesia Católica persigue, y esto está bastante claro, por los tesoros, por el dinero, por el El poder poder. acumulado. Pero cuando se persigue a los cátaros, no. Los cátaros, los bonsons, como le gusta a Antonia que siempre especificamos, Hombres los buenos. hombres buenos, Sí, seguramente eran hombres buenos por, por, Bueno, por por esa idea de la versión a lo mejor de de la María, vuelta al al cristianismo cristianismo primigenio, ¿no? primigenio. Pero bueno. Pero, claro. ¿y si ellos eran los guardianes de textos de María Magdalena o los que vinieron después de esa rama de María Magdalena? ¿Y si esos textos son los que querían quedarse la Iglesia Católica en su A ver, persecución contra los cátaros? es factible, pero sobre todo hay una cosa más que tiene que tener en cuenta. Los cátaros solamente respetaban ese evangelio, el evangelio de Juan. De hecho, cuando ellos practicaban el consolamentum en latín, lo hacían con ese evangelio de Juan, que es el único evangelio que también respetaban los gnósticos. Pero es que además, hoy en día sabemos que el gnosticismo cristiano, aunque se originó posiblemente en el sur de Israel y en el norte de Egipto, se expandió por todo el Mediterráneo. O sea, había gnósticos en Roma, había gnósticos en Hispania. Prisciliano, por ejemplo, el famoso Prisciliano que estaba en Sí, Galicia, Alicia, sí. tenía claras influencias en su movimiento gnóstico y, entre otras cosas, por ejemplo, por el papel que tenían las mujeres en el grupo de Prisciliano era muy, muy, muy importante. Y hay mucho parecido entre el movimiento de Prisciliano con los cátaros que surgen 5 o 6 siglos después. Es decir, está claro que ha habido una corriente oculta o silenciada o subterránea, como lo queramos llamar, que durante muchos siglos ha defendido estas ideas y que lo defendió hasta Prisciliano, que es del siglo V, pero hasta los cátaros, que son del siglo X, y que probablemente eso prosperó incluso ya posteriormente con templarios, pero también con otros movimientos que ya hubo en el Renacimiento, llegando, como no, de nuevo a nuestro querido Da Vinci, que seguramente estaba muy influido por esto, y que además aquí hay otro personaje del que no hemos hablado, y que eso sí que os invito a otro día para que lo hablemos, porque eso sí que sería para hablar largo y tendido, que es Juan el Bautista, Hombre, que es Claro. otro personaje del que también tiene mucha amiga y que también está absolutamente silenciado y ninguneado en los evangelios. ¿Era hermano de Jesús? Bueno, es factible plantearlo. hermano Es que en espíritu. Jesús tenía varios hermanos, diga lo que diga la iglesia, Jesús tenía unos cuantos. Y Claro. hermanas, incluso hermana. tenía. Bueno, Sí. yo lo que se deduce es que la historia, pues respecto a Jesús, a María Magdalena, pues tiene muchas hipótesis, muchas dudas, pocas certezas, supongo, por la distancia, ¿no? Pero los que sí tienen certezas, estos son las sociedades secretas. Estos todos saben dónde está enterrada María Magdalena, todos, bueno, realmente son ellos los que saben, los que tienen su sepulcro, sus reliquias, lo saben todo. Y es todo como si fuese su patrona, de todos, de todos. Yo sé Y el Santo Grial también lo custodian todos. lo que yo podría dar por algún día acceder a la biblioteca VIP esta del De ahí, no, Vaticano. de ahí lo mismo accederíamos, pero no saldríamos. No, Ya, bueno, o bueno, porque nosotros no querríamos, o vete a saber tú, pero eso sí que es dejar volar la imaginación. Óscar Fábrega, muchas gracias, amigo. Este libro, Historia desconocida de María Magdalena, que a mí me hace llegar a Almuzara, que me dice en Almuzara, Aníbal, Te llama otra vez. interesará. Y digo, hombre, pero si
este Óscar, y ya habíamos hablado de los cátaros y lo veía pues bastante claro. Mira, Óscar, yo no sé si eres templario, si eres masón, si eres gnóstico, sí que eres, pero hay una cosa clara. Todo apunta a que alguno te va a decir que eres un hereje. Bueno, y a A mí, mucha a mí me honra. ha quedado claro que es un gran historiador, un gran investigador, Sí, que no da por cierto nada, que es la línea que debe seguir un así gran es. historiador y un gran investigador. Y, Y Ojalá hereje, pudiéramos. y hereje, os digo una cosa, hereje a mucha honra, ¿eh? Yo tengo muy claro que los mejores de toda la historia esta han sido los herejes, son los mucho Ay, más... menos mal que ya no queman a nadie, menos mal, Ya, si no, no a ti, a bueno, los tres, no, ¿eh? no, bueno, a ver, no cantemos victoria, no cantemos victoria, que están volviendo tiempos muy bueno, Bueno, lo oscuros. importante es tratar los temas con respeto y respetar las ideas de todo el mundo, Claro, sí, que con es lo lo que fácil y lo bonito. pretendemos. Y lo fácil y lo bonito es que eso, yo, por ejemplo, mira, muchas veces me ha pasado a mí hablando con, por ejemplo, fijaos, hay un amigo de Sevilla, Antonio Puente Mayor, que ha escrito un libro sensacional sobre Jesús de Nazaret, pero este hombre es que es muy creyente. Y el libro es muy crítico cuando tiene que serlo, pero a la vez es creyente, entonces, pues claro, esta es su posición, que está secado en ese aspecto, ¿no? Pero lo sano es, yo he discutido con él, pero de guay, hablando como compañeros historiadores que somos, ya está, eso es lo guay, eso es lo sano, ¿no? Lo jodido, con perdón, es lo contrario, ¿no? El El encegarse con la fanatismo. postura de cada uno sin aprender, que al final de todo se aprende. Y es verdad que muchas cosas que yo he hablado con él me han hecho cambiar alguna idea que yo tenía, de, hostia, pues igual esto es de otra manera, ¿no? Eso es lo bueno y eso es lo guay que tiene todo esto, ¿no? Compartir, como estamos haciendo nosotros aquí ahora, compartir cosas que al final todo, eso es lo que nos vamos a llevar, por desgracia, es una de las a la misiones tumba. del viajero cuántico, compartir conocimiento y que cada uno pues exponga sus ideas, que es lo que dijimos al principio, ya fue cuando empezamos el programa. Tal vez el programa de hoy ha hecho tambalear los cimientos del propio viajero cuántico, pero está claro que la religión es un tema que teníamos que traer. Hemos elegido este de María Magdalena, como puede ser muchísimos otros, y no los digo para no dar ideas, pero que ya las pondremos nosotros en marcha. Y Óscar Fábrica, una vez más, muchísimas gracias por dejarnos al principio, cuando hablamos ayer o antes de ayer, te dije 3/4 de hora, luego rápidamente pensé 1 hora y ahora ha sido más de 1 hora y media, así que Bueno, no gracias pasa por nada. todo Ya ello. sabéis que a mí como podéis comprobar, a mí me encanta hablar de las cosas que me gustan. Así que ha sido un placer y cuando queráis, seguimos, que tenemos mucho tema de los escolares. Y si queréis, un día hablamos de Da Vinci, que tiene mucha amiga. Mucho, mucho. Apuntado queda. Y feliz domingo. Venga, igualmente, No buen hemos día. ido a misa, pero hemos hablado de Jesús. Bueno, venga, gracias. Gracias, Óscar. Hasta Seguimos. luego. Adiós, adiós. Chao. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar aquí.